Te vas a mudar a Chile, güey. Sí. ¿Por qué? No, ya sé por qué, pero... Este estilo de vida... Eso es algo que me causa mucha curiosidad de ti, que es como que... Llevas... ¿Cuántos? ¿10 años? Mudándote de país como si nada. Pues no como si nada, pero... este... No, bueno, pues es una cosa como curiosa porque cuando yo conocí a mi esposa Jimena, ella tenía esa inquietud del servicio exterior desde hacía mucho tiempo, pero pues como que nunca lo había hecho. Y cuando me dijo, teníamos un par de meses saliendo, tampoco era como... Serio. Serio, y entonces me dijo que quería entrar como al servicio. Yo en ese momento, mi primera respuesta fue como díjole yo, la verdad que no sé si esa idea de estarme cambiando de país me late. Fue la noche que se murió Mourinho. De hecho, además así justo. El día del avionazo. El día que ganó Obama, además. Wow. Gran día. Y como que ya nos vimos, me fui a mi casa y luego me quedé yo con la sensación de pues, que mi respuesta había estado medio de la chingada, ¿no? Como que dije, güey, falta, o sea, tienes que hacer el examen, pasarlo, ¿no? O sea, para el momento en que llegue el momento de irse, pues si ya no estamos juntos, igual ya se inscribió, ya lo hizo y ya decidirá. Y si seguimos juntos, pues ya vamos a tener una sensación de a dónde va esto, ¿no? Claro. No es como... Entonces dije, pues como en términos prácticos a lo mejor quisiera el examen y entrara. Yo tengo un par de amigos que están en el servicio exterior, entonces sí sabía qué significaba, no era nada más como Una abstracción. una abstracción de nos vamos a ir. Y sabía los lugares horribles a los que nos podíamos ir en caso de... ¿No? Que cuando digo eso la gente piensa en el Caribe y yo estoy pensando en la frontera con Estados Unidos en realidad. No tengo Eagle Pass y Douglas y lugares así. Es lo que me parece más horrible. Y pues sí, sucedió tal cual. O sea, para el momento en que ya ella estaba aceptada y todo el asunto, pues o sea, ya estábamos viviendo juntos, ya había una conversación seria sobre casarnos, ¿no? Si la mandaban fuera, ¿no? Para que me pudiera ir con ella, o sea, como ya todo estaba... También yo estaba como en un momento de mi vida en la que parecía imposible escapar de hacer publicidad. Y ya estaba harto de asistir, dirección y editar comerciales. Entonces me dije, pues es como un chance para salir de todo esto y salir a buscar algo nuevo, que salió positivo al final. Y, o sea, lo que está padre es que a lo que me dedico yo, en realidad, pues se puede hacer un poco donde sea, ¿no? O sea, en Houston sí tuve un trabajo fijo y o sea, tuve chamba constante. En Washington no tanto, pero más bien fue porque me senté a preparar y hacer la película. Entonces trabajé muchísimo menos en Washington, pero había trabajo, ¿no? Es como que es una chamba que afortunadamente pues no o sea, no es como ser doctor o abogado Sí. o hacer exportaciones que necesitas estar en un lugar y tienes permisos y licencias y todas esas cosas que sacar. Acá más bien como que todo el mundo... O sea, vas, presentas y te lleva un rato entrar y que te conozcan y que te contraten, pero Sí. tampoco es... Y el encanto es que pues estás cambiando de aires completamente en el sentido laboral. Las mudanzas son una friega y los procesos y sí, lleva un rato. Creo que te contaba yo a ti que lo que más estrés me da es como acostumbrarte a qué vas a comer y... ¿no? O sea, qué compras en el súper y... Sí. O sea, como que te acostumbras a estar en un lugar y compras ciertos productos. Que digo, regresar a México es fácil porque... Pues, Claro. aquí estoy, pero salir... O sea, incluso la mudanza de Houston a Washington... Pues son súper diferentes y organizados y hay productos diferentes y hay cosas que hay en un lugar que no hay en el otro. Y parece una tontería y lo es en realidad, pero ese proceso me da como shock. O sea, más que el idioma o las calles o el trabajo nuevo, esas cosas, es como las cositas de la vida diaria de Sí. dónde se hacen esas cosas y De si hay limones o no. exactamente si dejas le decía a mi hijo mi hija tiene una cosa muy divertida, pues yo como picante con ganas
Y cuando llegue, pues cuando vas a Estados Unidos y alguien te dice que algo pica, pues te dices, ok, sí, dame las pican. Eso es cierto en todo Estados Unidos, con excepción de Texas. En Texas te dicen que pican las cosas. Sí pican. La primera vez que me dijeron pican mucho, yo dije, sí, no hay pedo. Y, Deme 2. y sí, así fuego por la boca, ¿no? Y el orgullo ese que dices, no, hombre, huevo, me lo como. Ahora me lo acabo. Porque ya me lo advirtió y yo me hice el valiente. Claro. A brincar a Washington, donde de nuevo encontrar algo que picara era imposible. Y ahora vas literal a Chile. Yo voy a Chile, donde no hay chiles, pero bueno. Las ironías de Latinoamérica. Pero bueno, pues o sea, la verdad que o sea, Jimena sí es como mi tierra en la vida en términos como eléctricos. Uh-huh. Con ella hago tierra y dejo de estar nada más dando descargas de corriente, uh-huh. ¿No? Y entonces pues sí la sigo a donde haya que seguirla. ¿Tú crees que hay una cosa ahí justo? O sea, porque cuando empezaste a escribir esto ya tenías hijos, ¿no? Sí. Un poco para el contexto era como que todos queremos hacer una película y todos queremos escribir y todos estamos como en ese plan. Y algo que a mí me pasó es como que cuando empecé a organizarme de otra manera, o sea, mi vida cotidiana, justo estas cosas como muy normales, fue que empecé a poder escribir películas completas y poder como consolidar proyectos de una manera más allá de mi imaginación y mis deseos. ¿Tú crees que cuando tuviste hijos como que eso también... Obviamente tu vida cambió al 100% y entonces todo va hacia ellos, ¿no? Hacia que tengan lo que necesitan, la escuela, la infraestructura de la casa. Incluso me llama mucho la atención como que, pues sí, las casas se ven diferentes, obviamente, ¿no? Ya que tienes ahí un par de salvajes, pues todo cambia. Entonces, ¿eso crees que hizo que pudieras como consolidar un proyecto? Yo creo que... Irónicamente. O sea, sí, totalmente. Porque también o sea, del rush del voy a escribir y entonces... ¿No? Pero no encuentro... O sea, como el drama personal que te da, porque pero estoy trabajando mucho y duermo un poco, no tengo tiempo para escribir. ¿No? Más bien como que sí, sucedió que bueno, ahora esta persona se va a levantar a esta hora. Uh-huh. Hay que hacer esto. Yo voy a tener libre este rato y entonces me quedaba muy claro cuál era mi rato libre. Digo, había días que tenía llamados en Houston y no, ese día no, pero ya tenía yo, este es mi rato para escribir, este es mi rato para hacer, ¿no? Incluso en la noche, cuando llegaba Jimena de la oficina, y entonces ella se encargaba un poco de los niños porque no los había visto en todo el día, ¿no? Entonces yo sabía que ahí tenía mi momento y lo empecé como a aprovechar. También creo que bueno, a mí personalmente me sirvió como que me salí de una rutina que a mí por lo menos no me estaba ayudando para escribir, porque en algún momento, pues haciendo comerciales y publicidad me la pasaba todos los días en sets, todos los días hablando como con la misma gente que hace lo mismo. Claro. ¿No? Entonces tenía yo mis 200 ideas, pero bueno, justo Rachas Rotas, ¿no? Nace de que enfrente de donde vivíamos había un autolavado. Pero esa rutina de ir a dejar a mi hija a la escuela me hizo ver a estos dos individuos que veía yo todos los días y cuando llovía los veía muertos de hueva, ¿no? Y luego los veía que estaban como dándose de trapazos uno al otro, ¿no? O sea, como pasar a verlos en una rutina ya diferente a la que estaba, que era córrele a la junta de producción y está pensando todo el día en referencias y ¿no? Y llamados de 16 horas y... Claro. ¿No? Como que eso me sacó completamente de esa dinámica. También vivir en una ciudad que no conocía, ¿no? También hizo como que empezar a notar, ¿no? Porque se vuelve la rutina, dejas de ver un poco a tu alrededor, ¿no? O sea, después de un rato de estar en la misma ciudad, pasando en los mismos lugares. O sea, me pasa ahora que regresé a México hace 3 años, ¿no? Como que empecé a ver, esto ya no está. O sea, como que pues la ciudad cambió sí. En varios sentidos. Y empecé a notar cosas nuevas que decía, mira, eso ahí sigue, que era una cosa que dabas por sentada y veías diario, esta onda del cambio
¿no? Sobre todo en Houston, que estuvimos 4 años y vivimos en 3 casas diferentes porque la familia fue creciendo, ¿no? O sea, vivíamos en un departamentito primero, luego nació mi hija, nos tuvimos que mudar y yo empecé a tener trabajo, entonces estaba un espacio y nació mi hijo y hubo que irnos a un lugar un poquito más grande, ¿no? Y esas mudanzas y sus cambios, o sea, tienen mucho que ver con cómo hice la película, cómo se me ocurrió. Y vamos, como queriendo ver las cosas un poquito cósmicas, ¿no? Fue, o sea, si yo no hubiera tenido estos hijos, si no hubiera acabado en esa última casa en la que terminé, nunca hubiera tenido esta dinámica de ver a esta banda en el auto lavado todos los días, ¿no? Y no me hubiera generado esta historia, pues, ¿no? O sea, es un guión que tiene muchas cosas que se me habían ocurrido, que algunas están en unos guiones que escribí antes, ¿no? Claro. Cosas que revisité, pero la historia principal, ¿no? Viene completamente de una dinámica que me cambió por completo por mudarme de ciudad y por tener hijos. Un poco el mundo del cine absorbe, o sea, de hacer cine, o sea, hacer cine desde un lugar como operativo, o sea, no ser director o fotógrafo o guionista o productor incluso. Como que operas de una manera como muy fuera de la realidad y absorbe absolutamente todo tu tiempo, güey, ¿no? O sea, Sí. te vuelves una persona como que no puede hablar de otra cosa. Sí. Porque todo tu día son llamados, walkie-talkies. Sí, completamente. ¿No? Y todo. Y pues digo, los sets pueden ser muy divertidos o muy aburridos o muy nefastos, ¿no? Pero genera anécdotas además como entretenidas, por lo menos para contar o interesantes. Sin embargo, empiezas nada más. Yo por ahí leí en algún lugar que por eso estábamos cada vez más llenos de gente que sus personajes o eran cineastas o eran publicistas. Sí. O sea, ya esto de tener que tu personaje sea contador, Claro. ¿no? Es cada vez menos común porque cada vez convivimos, ¿no? Sí, en México es muy notorio, ¿no? Sí. Más que en otros lados. Sí. Que todas las series, todas las películas siempre son publicistas. Así, tiro por viaje, ¿no? Trabajan en una agencia. O son gente famosa o algo en medio. Sí, como que no, o sea, ya no entramos en otro mundo. A mí me pasó mucho cuando, en algún segundo que me bajó la chamba mucho por allá del 2006 y me fui al 11 a hacer una serie documental de carreras del Politécnico. Pues que empezamos y fuimos a entrevistar alumnos y maestros de ingeniería petroquímica, ingeniería civil, una cosa que se llama ingeniería en transporte, sistemas ambientales, un montón de cosas. Y entonces dije, órale, se me había como olvidado un poco que el mundo está lleno de personas que hacen montones de otras cosas que están loquísimas además. Ajá. ¿No? Me tocó entrevistar un maestro de... Es como la Facultad de Ciencias de la Tierra, le dicen. Allá. Yo creo que era así de ingeniería petrolera o de geología. No me acuerdo cuál de las dos era. Pero era un tipo, pues, ¿no? Pues con unos pelos que hablaba espectacularmente sobre la Tierra y la extracción de cosas de la Tierra y cómo debe funcionar y el dilema entre hacerlo sustentable y cuidar el planeta y seguir poder generando recursos. Y era un tipo fascinante que cuando acababa la cámara seguía hablando y contaba luego de su hijo y de las piedras que le compraba a su hijo para enseñarle, y todo era como dije, órale, de esta gente, o sea, estos son personajes bien interesantes que luego se nos empiezan a olvidar porque sí, te absorbe muchísimo. O sea, yo los primeros 5 años sobre todo que hice comerciales no hacía otra cosa. Exacto. ¿No? Sí. Porque además como pues es la freelanceada y estás con el pánico de que no va a haber trabajo en algún momento, y sí sucede, ¿no? Como que tomas todo y estás persiguiendo todo y acabas uno y estás haciendo otros dos. Y estás haciendo otros dos, ¿no? Y ahí te conectas y ves que no tienes tiempo de hacerlo realmente, pero el pánico de que no va a haber más trabajo, ¿no? De que en algún momento no va a haber trabajo y que pagan 6 meses después y, ¿no? Sí. Todo el relajo necesita estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que te empieza a absorber. Y además creo que conforme fue avanzando la tecnología, se empezó como a abusar cabrón de la gente que trabaja
Sí, la explotación publicidad, cada ¿no? vez es mayor, ¿no? O sea, yo justo estaba hasta la madre, por ejemplo, lo que más me gustaba cuando hacía comerciales era editar, ¿no? Era una cosa, o sea, me gusta un chingo editar, puedo pasar horas haciéndolo y justo cuando cambiamos de filmar comerciales a hacerlos Digital. en digital, entonces, pues como antes había que llevar a revelar y había que hacer rank, como que todo el mundo se relajaba un poquito, es como que se va el revelado, mañana en la mañana hacemos rank, ¿no? Y empiezas a editar ese día en la tarde, noche, y tienes un par de días, ¿no? Sí. El director te dejaba un día completo solo para trabajar, y luego le presentabas, y él hacía ajustes, y al siguiente día venía la agencia a ver cosas, ¿no? Y ahora se volvió de repente que salían del set, me llamaban, ya vamos para allá, te traían el disco duro con el material, ¿no? Pues ahí te quedas toda la noche, el director llega a las 9 de la mañana, y la agencia lo ve a la 1 de la tarde. Sí, ¿no? exacto. Y entonces, lo que me sucedía es que, claro, a las 4 de la mañana no sabía yo que estaba pegando, Sí, no. ¿no? No tiene sentido. Porque además, pues todo es a la prisa, no tienes tiempo de ver las tomas, no tienes tiempo de jugar con las opciones, un poco, pues el storyboard que se hizo para filmar, lo sigues, confías en el reporte del de sonido, que es el único que lleva un reporte que pone buena, ¿no? Y me comparas, si el director está mentalmente apto a la mañana siguiente después de filmar, se acuerda que había una toma que hizo que estaba bien y entonces las revisas, pero no tienes tiempo porque viene la agencia a la 1 de la tarde, ¿no? Y entonces los comerciales empezaron a quedar menos bien, o sea, no era nada más la chinga, lo veía y decía, esto está editado con las patas, pues porque lo único que hace mejor la edición es el tiempo. Claro. ¿No? Entonces, pues justo me pasó y entonces en realidad empezaron a bajar, ¿no? Yo tenía esa discusión cuando empezamos a dejar de hacer cine y entonces de pronto le bajaron el sueldo también a la post, Ajá. ¿no? Y me decían, es que ya no es en cine. Le dije, sí, pero a mí me da lo mismo, güey. O sea, yo edité, de hecho, en digital toda mi vida, porque... Sí, exacto. Güey. ¿No? Nunca usé una moviola. O sea, para mí eso era exactamente... Claro, daba igual. Para los que no saben, el proceso de arranque es justo que escaneaban el negativo y te daban un archivo digital, ¿no? Para que Sí. pudieras editar. O un videocassette en algún momento. Claro, fue, un o sea, llegó Betacam. a Sí. ese... O sea, así era. ¿No? Y sí creo que el proceso, y entonces de repente vi que le bajaban el sueldo. Yo le, pero el asistente de cámara igual está jalando foco igual que lo hacía antes. ¿No? O sea, Sí. no... Porque pasaron 10 años y siguen cobrando igual. Exactamente, ¿no? Y no, decía, pues es que lo que te ahorra es o sea, como la película y hay una comodidad de hacer las cosas, ¿no? Bueno, eso también hacía que tiraran mucho más, ¿no? O sea, Exacto. que tuvieras mucho más Exacto, material porque que entonces ya revisar. nadie ensayaba y... Todo, ¿no? grababan Entonces, todo. grababan todo. Y era bien fácil, además pues empezó la moda de ya tenemos una buena, pues hacemos una de protección. Y luego eran Y se otras 7. protegían, y se protegían otras porque había otras 6 mal y a las 7 estaba bien. Exacto. Y luego como asistente le tenías que recordar al director que ya tenía otra buena, o sea, que ya tenía 2, que ya nos podíamos. ¿no? Sí. Porque claro, 7 tomas después se le había olvidado que tenía la otra buena. Estaba otra vez en el mismo ácido de la Exactamente, primera. ¿Por qué no puede? ¿No? Pero además yo decía, bueno, en digital, además tengo la certeza de que está ahí. Como la película había siempre la posibilidad de que la exposición estuviera mal, ¿no? Sí, hasta era como cambiar de rollo, que el laboratorio la cagara. Exactamente, había como eso, pero pues ahí está, y la podemos ver ahorita. Sí. ¿No? Entonces, o sea, De hecho, como que el siguiente paso que estuvo chido es que los editores están en el set. Claro. Y empiezan a editar mientras vas filmando. Claro. Entonces ya no tienen que editar toda la noche. Al final del llamado ya hay algo muy cercano, güey, ¿no? Claro, pero ahí tiene la ventaja que estás en el set y estás viendo que está bien y, ¿no? Sí. Puedes o sea, decirles, esto no salió como crees que salió, igual ya ganó. Exacto. O sea, entonces había la revisión del material era como en vivo. O sea, podías ver cuando el director estaba o el cliente ya había quedado muy contento con la toma y entonces pues era esta. Claro. ¿No? Sí. Sí tenía más su o sea, era ahí como medio hacerle al DJ en vivo un poquito. Sí. ¿No? Que tenía su... Eso me tocó hacerlo 2 veces. ¿No? Y entonces ya te ibas y a la mañana siguiente pues ya nada más empezabas a ajustar. Tiene un buen efecto como de ánimo. Hice un videoclip el año pasado que justo
pues no podíamos hacer muchas tomas, ¿no? Era así como toda la noche teníamos el horario muy medido y teníamos una toma con efectos especiales, ¿no? De esas que mezclas 3. Y pues estaba ahí Luis va. Y entonces, pues terminamos, esa fue la primera que hicimos. Y como a las media hora, pues ya la tenía medio ahí montada. Y que la vieran todos, fue como, no mames, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo estaba más prendido. Claro, porque digo, o sea, pensando, por ejemplo, en la película, la experiencia que ha sido, que es todo lo contrario, ¿no? Nos tardamos 5 años en acabarla. Y todo el mundo que trabajó en la película un poco... Ya ni se acuerdan de quizá no se acordaba bien, aunque tienen recuerdos, pero hay cosas que los sorprende del guión, como... ¿No? Es muy chido como... Bueno, por ejemplo, hablando de eso, y ya entrando como a rachas, cuando yo empecé a estudiar cine, que fue como unos, ¿qué? 5 años después de que tú estudiaras cine, ¿no? Más o menos, sí. Todavía todo era con negativo, las cámaras digitales todavía eran consideradas como una mamada, ¿no? O sea, estaba la XL1, ¿no? Todo era mini DV todavía. Hacer lo que hicimos en esa película era imposible, ¿no? O sea, porque también la experiencia fue hace 5 años. Entonces, ahora que fueron a verla mis compañeritos, mis muchachos, me preguntaban cosas y era como, pues solo puedes estar adentro de ese lugar con un Teradek, ¿no? Que es como un video assist inalámbrico, con un follow focus inalámbrico, con el sonido, o sea, la cámara estaba completamente inalámbrica en casi todo, ¿no? Cosa que era como un sueño hace muchos años. Era imposible, güey, ¿no? Claro. O sea, tienes que tener ahí la cámara más chiquita, pues que era como la de 435, ¿no? Como la Sarri... Bueno, no me acuerdo. Pero de 35 había como una chiquita, ¿no? Más que no era nada chiquita, güey, ¿no? No, pero justo, o sea, porque está el mito de que todo esto digital solamente es que hizo más barato ese proceso. Y no. O sea, como justo las cámaras, como no tienen que tener el proceso interno del negativo y el motor para correrlo, ¿no? Como que entonces empezaron a juntar. Sí. Y ahora hacen 2000 cosas y las cosas pueden ser inalámbricas y... ¿No? Sí, que perdiste como... O sea, lo que era chido de las cámaras de cine que todavía romantiza un poco es que va a funcionar. O sea, como... Y si no funciona y sabes, puedes arreglarla en una montaña sin electricidad, güey, ¿no? Digo, necesitas pilas, pues. Pero ya. Pero estas, pues, todo es... Pues una compu, ¿no? Claro. Es otro tipo de... No. Completamente. Pero es como un nivel de control que nunca habías podido tener, ¿no? Y creo que eso es justo lo que nos permitió hacer la película con esa lana y como que se viera así, ¿no? También. Sí, no. Bueno, pero o sea, yo lo digo mucho en eso. Y justo cuando me preguntan qué hizo que la pudiéramos terminar, dije, pues es que también nos alcanzó la tecnología. Claro. Y pasamos de que necesitábamos acabarla en un estudio monstruoso que cobra mucho a acabarla en una computadora. Digo, igual fue un proceso lento y... ¿No? O sea, tampoco está perfeccionado. Y estábamos probando varias cosas, pero... No, pero ya es posible. Pero ya es posible. O sea, la película salió de tu compu. Ajá. ¿No? O sea, ya no pasó por... Sí, ¿no? Y podría pasar, o sea, como que está lista para tener procesos para una THX o para algo así más fresa. Pero eso es algo que me llama... Que pues un poco quería hablar de eso contigo también. O sea, como... Terminamos esta película y le está yendo muy bien y próximamente la van a poder ver, espero, en algún lugar más masivo. Pero como que ahora las películas que yo hago también son así, ¿no? O sea, son como cosas que puedes hacer con muy poca gente. O sea, el planteamiento ahora sí es posible con lo que tú quieras, ¿no? Claro. O sea, como ya se han hecho películas con celulares desde hace casi 10 años, ¿no? Entonces ahora más. Y como que... Siento que apenas está empezando ese momento de exploración real, como del cine oficial, güey, ¿no? O sea, como Soderbergh ha hecho películas con un iPhone y lo que quieras, pero como que todavía falta que llegue una generación que todos hagan películas así, ¿no? Claro, y que además se acabe de abrir ¿no? Ahora que todo está en crisis, ¿no? O sea, las salas de cine, los sistemas de streaming, ¿no? O sea, como, ¿qué es lo que sigue para que justo ese hoyo que se está generando lo tome una generación que puede hacer cine, ¿no? En otras condiciones por completo y que entonces puede hacer otras cosas y puede jugar a montones y experimentar sin depender del sistema además en el que
que estamos. Que yo de nuevo, o sea, esta película la hicimos como bien fuera de ese sistema. ¿no? De ese sistema. No, estamos intentando entrar a ese sistema ahorita porque, bueno, pues es el que hay, ¿no? O sea, de llegar a algún streaming, de ver si conseguimos un estreno en cine, de, ¿no? Pues que pase pues, en algún momento universidades, centros culturales, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, pero como que la posibilidad de que eso ya no sea la norma, ¿no? En unos años está ahí, ¿no? Que el siguiente paso para algo como esto sería pues, un camino más libre. Claro. ¿No? Con una relación más directa con la audiencia, ¿no? Que escoja, que tenga una posibilidad más grande de escoger qué va a ver. Que un poco ya existe eso en otras cosas, ¿no? Claro. Pero el cine es como algo muy específico y como que se niega a morir como lenguaje. Porque las series ahora son mucho más vistas que las películas, ¿no? Como que siento que hay más hype. Salvo por las películas gigantes, ¿no? De superhéroes o de lo que quieras. Pero, ajá, como que no sé qué sigue, ¿no? O sea, sí sé qué sigue porque sabemos que las plataformas son diferentes ahora y como que hay muchas más. Pero qué sigue en cuanto al lenguaje, ¿no? O sea, como pensar en... Vamos a seguir haciendo películas de género porque es lo que más tiene más público, ¿no? O sea, como estas películas que como que no todo el mundo se entera, pero ahora que fuiste al Festival de Terror, bien dijiste como que los fans de terror son mucho más, como que aman el cine, entonces son más abiertos a ver cualquier tipo de película. Y un poco esta cosa como de que el año pasado se hizo X y le fue tan bien que entonces hizo la precuela, ¿no? Y le fue tan bien que ahora está haciendo la secuela. Y que es como este cine que antes se hacía un chingo, ¿no? En los 80s y así. Como que de pronto siempre generacionalmente hay una saga. Ese cine siempre está ahí, güey, ¿no? O sea, siempre tiene su público. Y es como en México, ¿cómo llegamos a eso? ¿Me explico? O sea, como... No sé si tú hayas pensado en las posibilidades, pero como cuál es la respuesta de distribución ante eso, ¿no? O sea, como cómo cambiamos el modelo de distribución en México que solo vende una cosa, ¿no? Sí, creo que están... O sea, le está pasando... Bueno, hay un par de ejemplos. No sé si le está pasando a... Por ejemplo, Cinépolis, ¿no? O sea, como que su distribución era la comedia romántica, que tenemos medida, tiene un público muy específico, que siempre la va a ver, ¿no? En un formato pues, como muy parecido al gringo, ¿no? Sí. Y ya. Eso era lo que eso. O sea, creo, por ejemplo, ahora que distribuyeron Mal de Ojo, y había otra por ahí como... ¿De terror? De terror. Que distribuyeron ellos, que les fue... O sea, a Mal de Ojo le fue espectacular, ¿no? Como que empieza a abrir... Que yo, digo, lo del terror siempre me ha a mí sacado de onda en México, en especial. O sea, que sea tan difícil hacerlo en México y que encuentre distribución, ¿no? O sea, ayer fui al cine y hay 6 películas de terror en cartelera en este momento. Ninguna mexicana. No, ninguna mexicana. ¿No? Pero o sea, siempre hay algo y siempre hay gente viéndolas. Yo sí creo que es un género como más constante en términos, ¿no? Sí, justo el día que fui a ver Terrifier 2, estaba El Aro, esta versión china, y estaba... O sea, había como 4 o 5 películas de terror en ese mismo momento, en la época en la que estamos, que son las de los Óscares, ¿no? Claro. Exacto. Está The Whale. Exacto, que esas son las que todo el mundo va a ver. Pues no, está lleno de películas de terror. Y la cantidad de películas de terror que están anunciadas que van a salir. Sí. En todos los niveles, además. O sea, de la violencia brutal de Terrifier 2 a unas que se ven más mamonas, a unas que se ven en la fórmula del Conjuro, que es lo que está como muy de moda, ¿no? Sí. Es que vi hace poco, volví a ver Cabin Fever. Ajá. Y tuve muchos flashbacks de cuando la fuimos a ver al cine con Paul, ¿no? Pancakes y todo ese pedo. Y es como... Ya a la distancia, porque pues tiene casi 20 años, ¿no? Casi, sí. Es una película como hecha a partir de... Eli Roth dijo... quiero hacer mi versión del Padrino, mi versión de Bill Dead. O sea, como que cada escena es una escena de otra película. Claro. Y como que dijo, ok, voy a tener estas 4 muertes o 5 que quiero que sean así. Y luego hizo una historia como absurda para pegarlas, güey, ¿no?
Y funciona porque es muy random, güey. Sí, y es sí. muy de esa generación. Le habló a una generación. Y luego, pues, hostal y lo que quieras, ¿no? Pero es como... Como que siempre ahí está el pulso como de una generación. O sea, que ahora... No sé si viste Bodies, Bodies, Bodies. Sí. Que es como... Ah, sí, güey. Tiene ese sentido del humor que... O sea, es como el Scream de ahora, ¿no? Claro. O como el It Follows de ahora. O como que siempre hay una. Y en México se me hace muy curioso porque es como tenemos una cultura muy fuerte. Históricamente somos como... Pues hay muchísima variedad, güey. Pero estamos como muy dominados por los gringos justo en el cine, ¿no? Digo, hay un cine pulsante y lo que quieras, y el documental y como ciertos autores y no sé qué. Pero discursivamente siempre va como hacia el mismo lugar también. Como que no hay mucha variedad ahí. Yo se lo ataño a las clases sociales y que un poco es la misma clase social la que hace cine, ¿no? O sea, como que no hay tampoco variedad. Pues es la misma clase la que lo hace y la que lo paga. Uh-huh. Exacto. ¿No? Sí. O sea, está ahí metido el mismo grupo de gente que quiere. Y entonces... Pero es como el argumento ahora que... leí un artículo de una persona que trabajó para Netflix haciendo guiones. ¿No? Digo, en México. No, ¿En Estados Unidos? en Estados Unidos. Pero creo que va hacia el mismo argumento, que es el algoritmo, ¿no? Entonces empezaron como con la idea de vamos a hacer cosas nuevas y vamos a traer gente chida para que haga. Y después pues el algoritmo empezó a aventar suficiente información para que le dieran al guionista, mira, aquí está. Estas son las 5 reglas que nos mandó el algoritmo de lo que la gente quiere ver. Es como un sueño húmedo de productor de Hollywood. Claro, o sea, totalmente. Esto vende, esto claro, no. Pero además, mucho más cómodo para ellos porque no incluye el grupo de enfoque que tiene la contradicción natural que tiene la gente. ¿No? Es como están viendo mucho de esto y la coincidencia en estas 300 cosas que están viendo es, no sé, o sea, la cantidad de series que vi, ya, o sea, digo, además del true crime, ¿no? Pero sí. Que empezaron a salir con que empezaba la historia con que desaparecía el hermano o la esposa o la hija y no la encontraban y la serie es un poco o encontrarla o investigar la muerte y da 20 vueltas y de pronto la persona con la que estás viendo la serie también es culpable un rato, ¿no? Sí. Con una fórmula que funciona como en The Killing, en la primera temporada esta de la inglesa, se me fue. ¿Cuál? Se me fue el nombre. Tiene el nombre del pueblo. Sale esta mujer que ahora está en todo, que fue la reina Isabel anterior y que le ganó el Oscar por La Favorita. Olivia Colman. Olivia Colman, gracias. Que fue la primera vez que yo la vi a ella como haciendo algo grande. Una serie inglesa. Fue en esa serie. Que igual es como de unas personas que pierden al hijo y están investigando. Funciona bien. La primera temporada. De las otras dos ya no tanto. La segunda y la tercera ya no funcionan tan bien. Sí. Broadchurch se llama. Okay. Broadchurch se llama la serie. Y de ahí, pues como que salió The Killing, que la compró Netflix para... ¿Es sueca, no? Originalmente, o danesa. Pero... Sí. Pero entonces ellos hicieron el remake, ¿no? Y de ahí la cantidad de veces que caí a ver, ¿no? Y vi los primeros 3 capítulos y la dejé de ver porque dije, es la misma cosa y cada vez menos bien construida porque lo que importa es que no le atines al asesino nunca. Sí, es como House. Y pues, entonces al final era alguien que no hace ni lógica ni nada, pero pues nos sorprendió a todos. Cada vez más Scooby. Porque el algoritmo decía... Exacto, cada vez más Scooby porque el algoritmo decía que lo que nos gustaba era la sorpresa. ¿No? Sí. Pero ¿qué pasó? Que si de por sí manejar contenidos con grupos de enfoque que tienen por lo menos contacto directo con la gente... Pero la gente no sabe que quiere ver lo que no sabe que existe, ¿no? Eso es lo que dice Rick Rubin, ¿no? O sea, la gente no sabe lo que quiere. No, o sea, sabe lo que le gusta. Sí. Y está bien. No sabe lo que le va a gustar. Pero no sabe lo que le va a gustar. Porque además no sabe que existe. O sea, mucho más si estás intentando hacer... algo nuevo. Algo, pues, digo, nuevo dentro de lo que cabe y diferente, o sea, dentro de un formato y cosas. Pero como que la gente no sabe eso. Hay algo que creo que es muy claro como sobre todo en el mercado gringo, que es como... más obvio. Porque ¿viste The Bear?
La serie esta como de un chef. No. Es un hit, ¿no? Y la vi y está muy bien hecha y está chida y tiene sus buenos momentos. Y justo se trata de alejar de lo formulaico en apariencia. Uh-huh. Pero lo que pasa con el algoritmo, creo, es como a la gente le gusta sentirse bien, ¿no? Y entonces tiene que ser a feel good story, como con un aderezo de cosas peligrosas, drogas, violencia, no sé qué, pero al final todo está bien, ¿no? Sí. Y las grandes series justo no tienen eso. O sea, si ves The Wire, Los Soprano, Breaking Bad, todo lo que sucede en la historia tiene un costo. Y se van así descomponiendo los personajes y va viendo como... Nunca es feel good al final, ¿no? Ajá. Siempre ves cómo se va pudriendo a alguien. Y los estudios nunca quieren producir eso. O sea, siempre escuchas estas historias de... pues la vendimos en todos lados, nadie la quería comprar. Hasta que AMC dijo, bueno, no queremos producir cosas, pues ya este güey, ¿no? Y es un pinche hit así enorme. Y ahora hacen pues puros hijos de Breaking Bad de güeyes que son buenos y luego como que algo pasa. Uh-huh. Hasta Bryan Cranston sale en una. Sí. ¿No? La que es como un juez. Sí, sí, sí. Y es como... No sé, o sea... Como que lo tienen muy claro. O sea, yo lo veo. Ellos seguro lo ven. Pero nunca quieren apostarle a eso, ¿no? Prefieren apostarle a... Pero, pues es como... Yo me acuerdo que es una cosa que tengo... o sea, creo que a mi generación le dio... como grande, porque a nosotros nos tocó la salida al mercado de TV Azteca, ¿no? O sea, en México estaba Televisa, que era un monstruo gigante, y lo otro era Televisión Estatal, que pues tenía sus cosas buenas aquí. Y Mevisión. Exacto. Y de repente salió otra televisora, ¿no? Sí. Y, o sea, más allá de en qué se ha convertido, que es como que al principio entró y era nuevo, sí. ¿no? O sea, el güey que tenían en las noticias ya era una opción diferente a lo que... A Jacobo Saludowski, a lo que veíamos todos los días, ¿no? Ahora... ahora él se ha convertido en una mala versión de todo eso, ¿no? El Javier Alatorre. Pero en un principio parecía... O sea, tenía un estilo diferente. Claro, sí. ¿No? O sea, igual... Eran los mismos intereses y todo eso, pero había un estilo diferente. Cubrían las cosas de manera diferente. Cubrían cosas que no cubría Televisa. Sí. Y luego salieron con... las telenovelas. De Argos, ¿no? De Argos, exacto. Que Mirada de Mujer. O sea, hubo... O sea, yo me acuerdo de tres muy... Primera de Mujer, había otra de un periodista. Nada personal. Sí. Y la de los judiciales. Demasiado Corazón. Demasiado Corazón. Que era como una secuela de Nada Personal. Exactamente, era como en el mismo universo. Personaje en el mismo universo, sí. Que era como... Tenía un interesante como approach de género, ¿no? Exacto. O sea, porque Nada Personal era como medio policíaca y política. Y luego Demasiado Corazón era como novela negra, ¿no? Así como si fuera Velasco Shane. No, y entonces eran digo, porque el formato de la telenovela tiene un montón de restricciones de tiempo y entonces pues la luz nunca funciona, nunca puedes hacer todos los planos que quieres, los actores tienen poco tiempo para preparar el personaje y aprenderse diálogos y demás. Sí. Entonces, aún dentro de todas las limitaciones que tenía el formato, parecían una innovación brutal sobre lo que estaba haciendo... Televisa. Y bueno, la de Mirada de Mujer lidiaba con un montón de cosas que Televisa no tocaba, ¿no? En ese momento que eran medio... Sí, o sea, la protagonista era una mujer de edad mediana. Ajá, y hablaban de SIDA y hablaban, o sea, no era sí. No era la misma, o sea, parecía otra cosa en un mismo formato y tampoco es que, o sea, si alguien se siente a ver Mirada de Mujer lo va a encontrar viejísimo hoy en día, ¿no? No lo recomiendo especialmente como nuevo igual y como ejercicio de donde estábamos y que era lo nuevo hace 30 años. Sí, era un mundo mucho más inocente también. Exacto. Pero en ese momento era o sea, sí nos dio la manera en la que estaban cubriendo deportes. Claro, porque además no había opciones, o sea, era o uno u otro. Antes había solo uno, ¿no? Entonces, exacto, entonces es un contraste muy grande. Entonces salió, y me acuerdo porque pues sí, o sea, trabajé con gente involucrada con Argos de una forma, y dijo, y sí, claro, y TV Azteca al principio estaban súper entusiasmados con todo lo que traíamos. Claro. ¿No? Y querían lo siguiente nuevo. A la hora que pegaron 5 y hicieron dinero, dijeron, dijeron, bueno, no, quiero otra como esta. Pero que cueste menos. Exactamente, ¿no? Además. Sí. No, pero ya empezaron, y ya no había interés en innovar nada. Que cueste menos, que dure más, que podamos vender cosas de Electra. Y digo, yo no me he sentado a ver una telenovela de TV Azteca hace bellísimos porque no tengo tele, ¿no? Pero acabaron, creo que en un nivel de producción inferior todavía al de Televisa. Claro. ¿No?
ya como, pues porque tenían un público cautivo que es suficiente, ¿no? O sea, ya hay gente que las veía y bueno, sé mucho del otro que nunca lo he visto completo, el de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Genial. Pero que pues es la versión del Mujer Caos de la vida real que inventaron en Televisa. Sí. Y no, entonces ya nada más hay. Y bueno, según yo lo inventaron porque ya no le querían pagar a Silvia Pinal, ¿no? Claro. Fue porque ella era la dueña de esa idea. Exacto. Como, vamos a ser unitarios mucho más baratos, güey. Exacto. Los filman en chinga, güey. Eso me llama mucho la atención. Creo que tienen más de 1000 capítulos. No, es brutal. No, yo alguna vez, el rato que trabajé en Iniciativa México en Televisa, conocí parte del crew de novelas y es una cosa impresionante. O sea, digo, más allá de que no es mi formato y a mí no me encanta ni puedo decir que la luz está... Pero verlos chambear y el proceso en el que hacen las cosas y... ¿no? Uh-huh. Y vamos a filmar un capítulo completo en 2 días y... ¿no? Es impresionante, ¿no? Sí, güey. Porque sí llevan todo el equipo, pues. O sea, no hay tiempo de ponerse exquisito con la iluminación y nada más que se vea todo, vámonos. Pero igual hay que bajar ese equipo, hay que ponerlo. Y lo hacen como un trabajo. O sea, que tienen un horario. Exacto. No, pues hay que apurarnos porque tenemos que ir a comer, güey. Exacto. Es así como ¿no? En chinga. 4 cámaras, estamos listos, córrela. Y entonces, claro, la primera vez que vi una novela grabada fue cuando dije, no, pues sí somos bien injustos con los actores cuando decimos que son malos. Sí. Dije, güey, están 2 güeyes hablando, este güey está hablando a esta pared, el otro güey está hablando a la otra pared, porque como por luz eso es lo que funciona para grabarlo al mismo tiempo con las 3 cámaras. Diciendo 12 páginas de diálogo. Exactamente. Y entonces, está diciendo de cosas, viendo a la pared, ¿no? O sea, no puede ver ni cómo está reaccionando la otra persona. Sí. ¿No? Sin ningún tipo de preparación. ¿No? El único objetivo es que acabes de decir el diálogo, no que lo hagas bien, porque no hay tiempo para repetirlo 50 veces, ¿no? Entonces digo, no, pues está pedirle a alguien que además haga un trabajo de calidad impresionante, pues es difícil, ¿no? Sí, no más. Y pues por eso usan apuntador. Por eso los actores muy pro de ese mundo son muy mecánicos, ¿no? Sí. Porque llegan y lo resuelven en chinga y se van. Así no, pues porque traen una escuela de... Sí. Justo es una cosa como muy, muy curiosa de gente que ha visto Rachas Rotas, que yo creo que han dejado de ver cine mexicano durante mucho tiempo. O sea, porque lo he escuchado, son 2 o 3 personas que me lo han dicho, pero muy marcado. Me dijo, es que la actuación no se siente como esa de películas mexicanas. Claro, sí. Y mi respuesta siempre es, ¿hace cuánto que no ves una película mexicana que no sea comedia romántica, pues? Sí. ¿No? O de Pedro Infante de los 40. Exacto. O sea, pero o sea, viste Sueño en otro idioma, viste... Claro. Güero, ¿no? O sea, como digo, hay montones, pero... Sí, películas como serias, ¿no? Exactamente. O sea, viste esta... No, me dije, es que ya es... o sea, te quedaste en... Yo sé que mi generación... Sí. En que los actores venían de esta escuela de telenovela... ¿no? Que es donde había... Y entonces había una lucha entre los 2 estilos... Que a veces funciona espectacular y a veces no funcionaba, ¿no? Sí, que los actores de telenovela son capaces de hacer muchas cosas que no... Hay muchos que son muy buenos y son de teatro y así, ¿no? Pero sí tienen la capacidad, nada más que, pues... Exacto, nunca la usan. Porque no es necesario. Porque no es lo que les está pidiendo el formato, ¿no? Y creo que además, bueno, pues... no sé, a mí lo que más me ha costado... como en todo lo que he hecho, es la dirección de actores. Sí. ¿No? O sea, como la única conclusión a la que yo llegué es que yo no puedo tener un estilo, ¿no? Para dirigir actores. Es más bien intentar conocerlo lo más posible para saber qué es lo que él necesita. Porque, o sea, ya todo el mundo viene de backgrounds súper diferentes. Están los que vienen de teatro, los que ya hacen mucho cine, los que, ¿no? Los que nunca han hecho cine. Exactamente. O sea, hay 20 formas. Entonces, más bien, ¿qué necesita el actor que yo le dé, ¿no? Que es una cosa, yo lo cuento mucho cuando la gente me pregunta sobre los actores de la película. Y digo, o sea, teníamos 6 actores y no podían ser más diferentes en estilos. O sea, lo que ¿no? Sí, algo que es muy curioso es que cuando estás ahí se aprecia diferente, ¿no? O sea, como que lo ves y hay cosas de las que no estás seguro. Sí.
Y luego ya lo editas. Y hay muchas cosas que puedes ir editando también, ¿no? O sea, el ritmo y el tono puede cambiar muchísimo. Pero justo eso es algo que funciona muy bien en Rachas, ¿no? Como que todos están en un tono muy, muy similar, pero justo sus diferencias, pues, funcionan para sus personajes, ¿no? O sea, como Eric Rodas, es muy, es un poco más como... ¿Cómo decirlo? Como más... marcado o como más No, pues él grandilocuente estudió teatro y está acostumbrado al escenario donde lo pones. Pero su personaje está perfecto para eso, ¿no? Y justo Josué, que es como de la vida, su personaje es perfecto para eso, ¿no? Y todo se le sale, como que se le escurre. No, y claro, fue lo que sí, o sea, las preguntas que tenían cada quien eran, o sea, no hay clase en este mundo que me hubiera preparado a mí. ¿Cómo le respondes a Eric Consuelo? No, o sea, pues Eric solo tenía, o sea, muchas preguntas como muy clásicas de cómo construir su personaje, ¿no? Claro. O sea, como justo donde sí te dijeron en la escuela cómo se le ayuda a alguien, ¿no? Claro. Que tampoco es que te lo digan muy bien, pero había algo. Orlando necesitaba una serie de detalles específicos sobre cosas que dije, órale, yo nunca había pensado en eso. Pero que además cuando lo resolvíamos y lo platicábamos, lo hacía mejor. O sea, bueno, no sé si mejor es la palabra, pero... ¿Te gustaba más? Pero a mí me gustaba más. O sea, encontraba algo más interesante que hacer con el personaje después de que habíamos tenido esa conversación. Sí. O sea, a él le servía, yo no entendía bien la conversación que estábamos... O sea, como el fin de la conversación que estábamos teniendo. Pero él en su proceso interno, no, funcionaba. Bueno, Lismar, que no es actor, yo cometí el error de... O sea, bueno, de decirle la primera toma no funcionó y yo le fui a dar un montón de dirección y la segunda la hizo súper nervioso y súper preocupado de que, ¿no? Y entonces dije, no, este güey, al contrario, o sea, lo menos que lo ponga yo en eso, porque nada más se está poniendo nervioso pues de algo de lo que no está entrenado a hacer, que no ha aprendido a hacer, ¿no? Pues o sea, sí sabe de performance porque es luchador, obviamente, pero más bien como que saliera una cosa natural de él, que fue lo que mejor funcionó. Sí. ¿No? Y con Josué, pues nada más había que subirle en general. O sea, yo lo cuento mucho cada vez que corría yo después de corte vamos a hacer otra, le decía Josué y me decía, ¿qué? ¿Más acá? Y le decía, sí, más acá. Y no sé bien no sé bien si su más acá y el mío era lo mismo. Pero sí estaba pero más funcionaba, acá. ¿no? O sea, lo hacía más acá y estaba, la siguiente toma estaba mejor. ¿No? Pero no puedo decir que es que uno era... No, o sea, claro, yo quisiera que la gente me dijera siempre más acá. No solo él, sino el fotógrafo, y el sonidista, más acá, y el de arte. Y yo a todo el mundo decirle, güey, más acá. Y ya, porque eso está muy cómodo para mí. Claro. Que eso solito se entienda. Pero no puedo decirte que hay que no, es que el otro es más profesional o es más o su método es mejor. Lo que he aprendido es que cada quien tiene su proceso y que tu chamba es ayudarlos a que lleguen a donde tú quieres que lleguen. Sí. ¿No? Con ese mismo proceso. Y muchos tienen que escogerlos, ¿no? O sea, como... Sí. Como que eso también me quedó muy claro. O sea, después de que filmamos Rachas, pasó un año y yo filmé diciembre. Y parte de algo que no entendía antes, hasta que me tocó resolverlo a mí, es... No sabes muy bien por qué, pero cuando ves a alguien y escuchas ciertas cosas o como que ves al personaje ahí asomarse y dices, ese güey sí puede, ¿no? Sí. Y ya. Y luego cuando lo pones a hacerlo y ya estás ahí, y a veces parece que no. Justo ayuda mucho como eso, conocerlo, saber qué decirle, saber de dónde viene, qué tipo de persona es, ¿no? Para medio empujarlo en alguna dirección. Y la presión funciona muy bien. O sea, es algo que creo que al principio puede ser impositivo. O sea, un poco como lo que le pasó a Lismark, ¿no? Como pues está todo este aparato de gente. Todos te están viendo y todos están esperando a que lo hagas bien, ¿no? Y digo, ese güey está acostumbrado a multitudes. Pero es otra cosa aquí en un cuarto, güey. Sí. Y finalmente es como llevarlo de la mano y decirle como, no, mira, no te preocupes. Como lo que hiciste, pues. Y en el cine mexicano de pronto siento que un poco la gente que dirige películas mexicanas en general, no todo el mundo, están mucho más preocupados por otras cosas, ¿no?
y se siente como en los tonos actorales. O sea, Ernesto Contreras, que es un director muy bueno en mí, ¿no? Ahí se nota que habla con... O sea, el tono de sus películas siempre está como muy chido, ¿no? Sí. Puede haber cosas que no me gusten o lo que sea, pero muy creíble, muy como natural. Él usa personajes que no son publicistas, ¿no? O sea, como claro. gente real, ¿no? Sí. Gente que vive en un pueblo o gente que trabaja en una tienda de ropa o whatever, ¿no? Y es como ese universo mexicano que tanto queremos ver, que sí existen rachas, que pues son unos güeyes que tienen un trabajo que está, ¿no? lidiando con cosas como del crimen organizado, como pues, un chingo de gente tiene que... Así, ¿no? Tangencialmente, como no es que sean nada más pues, les toca estar ahí. Eso es algo que me pareció muy chido desde que me pasaste el guión, que era como... Está tocando muchos temas como relevantes socialmente, pero no se está enfocando en darte una lección, güey, ¿no? Sino Claro. es como, el mundo es así, estos personajes habitan ese mundo, y luego les pasan estas cosas y son cagados, pero además tienen estos conflictos internos. Y... Pues sí, un poco el proceso fue así, porque digo, a ti te he contado más que a nadie, ¿no? Pero yo al principio estaba escribiendo una película muy contemplativa, o sea, Sí. como muy lenta y, ¿no? Tampoco porque creyera que es más artístico, ni nada, simplemente creía que era una película reflexiva lo que estaba escribiendo sobre... Sin grandes discursos tampoco, no era tampoco ese tipo de película, pero sí era muy lenta, con muchos espacios de silencio, mucho paisaje, que hay montones de películas así que a mí me encantan, Claro, claro. ¿no? Pero justo cuando yo acabé de escribir la mía dije, híjole, no, esto no está contemplativo, está aburrido, ¿no? O sea, sí, no. Sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia Sí. total, o sea, no. Claro. O sea, me estoy aburriendo yo de leer, Exacto. ¿no? Sí. O sea, ya me dejé de imaginar cómo Sus lo filmamos malas y nada más señales. digo, ¿cuándo vas a acabar con esta descripción, güey? ¿No? Sí. Y entonces fue como empezó a evolucionar el guión y al final acabé en lo que según yo no iba a ser, que era algo medio de terror, thriller, Ligero, violencia. pero heavy. Sí. Exacto, ¿no? Pero justo además, porque más, bueno, tuvimos la conversación, porque pues, el guión no tenía muy claro dónde sucedía. Geográficamente, o sea, es Claro. una película claramente México, o sea, es claramente México, Sí. ¿no? Sí, pero- Por el lenguaje sobre todo. Pero además, pues como que en un principio podía ser en las afueras de Monterrey o ¿no? Sí. Que digo, por montones de razones acaba siendo claramente en las afueras de la Ciudad de México. Sí. Mucho tiene que ver con que es el lenguaje que conozco y son los acentos que manejan los actores que conocimos, pero fue algo que se fue aterrizando en un lugar específico cuando encontramos la locación, porque además la locación, como tú sabes, en un principio es una película de interiores, Sí. ¿no? Porque lo que yo estaba pensando que iba a ser más fácil conseguir era una bodega gigante donde podíamos filmar todo y hacer los Cambió exteriores en muchísimo otro eso. lado, ¿no? Ajá. Cuando encontramos la locación, pues me acuerdo que era tu angustia con la locación, ¿no? Que los interiores eran muy pequeños y entonces iba a ser una película, ¿no? Muy apretada. todo Y el que tiempo además como filmábamos, afuera estaba chido, ¿no? ¿no? Y entonces como te dije, no, pero cambiamos todo. O sea, reescribimos esto para que se pueda filmar en toda la locación. Y terminó funcionando muy bien esa dinámica espacial, ¿no? Como Sí. de sale, entra, sale. Porque esos pequeños, ahora que la vi por, no sé, 15ª vez, pero ya con gente, ¿no? Más silvestre, un poco. Como que esos momentos en los que transicionas de un lugar a otro son esos respiros que normalmente las películas pues, usan otra cosa, ¿no? O sea, como que te da un tiempo de pensar y de ver al personaje y decir, ah, sí. Eso se me hizo muy, muy interesante, que como que lo pensamos así, más o menos, pero un poco fue por eso, ¿no? O sea, porque nos adaptamos a lo que encontramos. No, pero creo que, o sea, porque es algo que he dicho varias veces, pues, desde el estilo de cómo la filmamos, o sea, como está esa historia de Scorsese de Mean Streets, ¿no? Que es cuando empieza a verse un estilo, ¿no? Que luego Sí. fue desarrollando y perfeccionando de una manera increíble, ¿no? Pero cuando le pregunto, dice, pues Mean Street la filmé así porque eso es lo que tenía. Tenía yo el bar Claro. una noche, ¿no? Y Y pues, entonces, vamos. o sea, vamos a iluminar durante 4 horas y luego vamos a hacer tomas largas, ¿no? Y eso se acabó convirtiendo en un estilo
¿no? Y sus tracking shots que son famosísimos y todo, pues nacieron de un asunto donde ¿no? La circunstancia que tenía para filmar era lo que definía, ¿no? Sí, que es como lo complicado a veces es lo más fácil, ¿no? Exacto. Eso se me hace chistoso. Sí. Que un poco no... Así resolvimos la escena de noche, ¿no? Como decir... O sea, cuando encuentran a Chávez esto. Ajá. Es como, vamos a hacer un plano secuencia como de 10 páginas. Pues sí. Porque aparte tiene su propio lenguaje, ¿no? O sea, que tenía eso, pero además, o sea, como pensándolo ya que sucedió y bueno, pues sí, la hicimos... Pues fue la que más veces filmamos, obviamente. Digo, teníamos una noche entera para hacer ese plano nada más, porque eran como 6, 7 páginas de guión. Pero haberlo cortado en tomas nos hubiera llevado 2 noches. Sí. ¿No? Hicimos como 15 tomas, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí, y hicimos como terminamos 15 veces. más temprano. Pero, o sea, también estábamos, porque esa la filmamos en 15 de septiembre. Ah, sí, sí. Y estábamos preocupados que hubiera haber cohetes y cosas que el sonido no nos permitiera. Y entonces estábamos preparados para parar alrededor de las 11 de la noche. ¿No? Que es el grito. Y no hubo nada. Y no hubo... O sea, no se escuchó nada ya. O sea, sí. Al fondo vimos unos fuegos artificiales de algún lugar de la ciudad muy lejos. Sí. Probablemente de Xochimilco o algo así. ¿No? Y ya. No hubo nada más. Pero si nos hubiéramos sentado a tomar... Porque además cada toma iba a tener su complicación diferente. Y a mí lo que me gusta es que la dinámica entre Josué y Eric se construye, o sea, se va construyendo súper bien. Y se fue construyendo, si ves las tomas de la 1 a la última, porque la que tenemos además sí es la última, es la que quedó. Sí fueron construyendo una cosa. Sí. ¿No? Sí, fue agarrando ritmo. Como más teatral, no en términos de la actuación, sino de que solitos fueron encontrando el tono de la secuencia porque era completa, ¿no? Porque no estábamos cortándoles nada. Y claro, es una escena que sube de intensidad de manera muy clara, ¿no? Además es el momento en el que la película cambia. Exacto. De tono. Sí. Y funciona muy... Es como cruzar un umbral. Sí. ¿No? Entonces justo fue... O sea, fue una cosa de... Sí, queríamos hacerlo y funciona en términos de lenguaje. Pero un poco estábamos... la misma circunstancia, lo que más nos convenía era resolverlo así, ¿no? Porque además empezaba... De ahí en adelante incluso... Es cuando empezamos a hacer más tomas. Claro. O sea, son menos tomas tan largas. Sí. Se empezó ¿no? Estamos cortando entre más lugares, ¿no? Porque empieza la acción. La edición agarra un ritmo más rápido, ¿no? Sí. Entonces es como un buen momento de... ¿no? De tomarse el momento y decidir que vamos a cambiar la película. Algo que me gustó mucho de la música, digo, ahorita que entraste al ritmo, es que se siente muy inspirada como entre Viernes 13 y como John Carpenter, como ese estilo de música como ochentera, como de película de terror o como de Los Guerreros. Siento que hay una cosa ahí de Los Guerreros en algún punto. Fíjate que el proceso de la música además fue una cosa como rara, porque nos costó un poco. Yo, cuando estaba escribiendo la película, en mi cabeza como toda la primera mitad debía tener cumbias. O sea, toda la música va a ser como en un tono más de cumbias, que el músico Esteban no se sentía tan cómodo haciendo, no estaba tan seguro de querer sentarse a eso, más que porque no le guste o le parezca idea. Pues nunca lo he hecho y es la verdad un mundo que no exactamente que no conozco, la verdad que no es algo que creo que puede hacer bien, ¿no? Entonces incluso empecé a considerar como alguna otra opción para una música más hacia allá y que al final se descompusiera. Pero en el proceso de buscarle, o sea, pues empiezas a ponerle música de otras cosas nada más para probar, ¿no? Porque además hay momentos en la edición donde dices, esto necesita música para que yo sepa si funciona o no, ¿no? O sea, como quiero dejar esta toma larga que con música y sin música son otro pedo. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y entonces no jalaba como lo de la cumbia, la verdad que no, o sea, no iba la imagen con eso, ¿no? Por más que lo hubiera estado yo pensando
toda la filmación y el proceso, la verdad es que, ¿no? Y entonces de ahí como, pues buscamos montones de referencias. Cuando Esteban sacó la guitarra, ¿no? Yo pensé automáticamente como en la música de Crash, de Cronenberg, ¿no? Pero pues, tampoco es ese tono, en lo más mínimo. ¿No? Pues acabamos un poco discutiendo, no en términos de la música en específico, lo que hacía Trent Reznor con Atticus Ross para las películas de Fincher. Que tampoco es lo que acabó siendo, pues, no es que... No, pero empezó ahí, digamos. Pero empezó ahí, o sea, como que ahí encontramos algo, no en el sentido de quiero que se parezca a la música que este güey, sino hay una cosa ahí como libre que puede funcionar, ¿no? Que justo ahora que sucedió al tiempo en que Atticus Ross y Trent Reznor sacaron el cover de Halloween, ¿no? Que hicieron un cover de la música de Halloween, que está bien padre. Que hizo Carpenter. Exacto. O sea, como justo alrededor de esa época que fue que empezamos a discutir de lo que hacían ellos dos para cine como con lo que queríamos para la película. Claro. Y terminó llegando como... Y terminó llegando de una manera menos directa, porque sí se parece y sí tiene esa onda por completo, que no fue como discutido así. Sí, no es como, quiero que se parezca a esto. Exacto, pero en el camino de encontrar a dónde íbamos, pues acabó ahí, ¿no? También un poco en el sentido de, pues, era Esteban, él solo trabajando en su estudio, ¿no? Con los recursos que él tiene, que, pues, a nivel computadora hoy son muchísimos y él lo maneja muy bien. Es como infinito. ¿No? Pero al final, pues con esos recursos nada más, ¿no? O sea, nunca estábamos pensando en una orquesta, ni en una banda, ni en... Sí, no. Ni en que entraran violines o algún instrumento que, Sí. que tuviéramos que traer otro músico en específico, sino como lo que sabía hacer él y... Claro. ¿No? O sea, sí me dijo, güey, saqué la guitarra llena de polvo, tenía años que no me sentaba a tocar la guitarra, ¿no? Que es como la primera mitad de la película y luego se va poniendo más electrónica, ¿no? Conforme la película se va poniendo más oscura, ¿no? Pero así fue un poco como se fue construyendo. Hace poquito era una de las referencias de las que hablamos en la película, que es Rojo Amanecer. Hace poquito la vi y descubrí que había un poquito o sea, la música, la pieza final cuando el niño va saliendo y se encuentra toda la familia muerta ¿no? Y sale, ya están limpiando la sangre en Tlatelolco. Sí. Spoilers. Bueno, si no han visto Rojo Amanecer. Sí. Y si no saben cómo acabó el 2 de octubre, ya estamos en otro tipo de problema. Pero justo hay algo en la música de ese final que se parece de una manera rara a lo que acabó haciendo Esteban con la música en la primera parte, ¿no? Porque claro, esto es 85. Sí. ¿No? La música electrónica estaba en otro... Era una cosa mucho más inaccesible tener una computadora en tu casa y hacer música con una computadora, Sobre ¿no? todo en México, ¿no? Exacto. Pero acabó en algo que se parece un poquito, ¿no? Que a mí me llama la atención porque es una película en la que pensé mucho, pues porque es una sola locación, ¿no? Sí. Esta sensación, digo, en un encierro diferente, ellos están en un departamento, porque además estaban filmando escondidas, Gran película. pero acá estamos justo en este solo lugar abandonado del cual no pueden salir, parece que no pueden huir. Sí. No, o sea, sí había, pues la toma final te dije, o sea, sí te dije en algún momento, dije, güey, ¿te acuerdas el final de Rojo Amanecer? Y demás, y me dije, sí, güey, pues eso. a nuestra escala más pequeña, obvio, Sí. ¿no? Pero esa era la sensación del plano final, Sí. Funciona muy bien. ¿no? Que bueno, acabó haciendo en 2 planos, por ese bonito accidente, cuando te echaste muy, muy para atrás, y cortamos y de ahí... Pero pues eso creo que era lo padre, la manera en la que estábamos filmando. Hay como un par de momentos donde... sobre todo en los espacios grandes en que te movías un poquito diferente cada vez, ¿no? Y entonces decidías
hacerla un poquito más abierta, un poquito más cerrada, que me dio chance de cortar como si fueran planos diferentes, ¿no? Sí. Que era en realidad una versión de la misma toma, Ujú. ¿no? Sí, me gusta ese acercamiento a hacer cine. Como más... Sí, no, pues completamente más libre en el Más sentido orgánico. de podemos. Sí, yo tenía un compañero en la universidad cuando estudié cine, que ya no volví a saber nada de él, mexicano. Mm. Diego, no me acuerdo su apellido. Igual y si lo buscara con su apellido sí sabría qué está haciendo. Ujú. Que tenía una cosa, o sea, hacía las cosas como de una manera súper loca, le daba instrucción al actor, esto es lo que vas a hacer, pam, pam, pam. Él se paraba con la cámara, ¿no? Grababa desde aquí, lo seguía, decía, párate ahí. Y entonces cambiaba de ángulo, Mm. ¿no? Él solito con su, con su mano y dice, ok, 1, 2, 3, vamos a seguir, ¿no? Y entonces seguía la acción y ahí paras, ¿no? Era como Y ahora se jugar- pasaba para atrás, Guau, jugar encantados con ¿no? tus- Exactamente, con tu exactamente. escena. Y seguía. Y entonces todo eso en su orden era una toma. De huevo. Vamos a hacer la 2. ¿No? Ya Pero entonces la 2 completamente se diferente. cortaba Sí. de manera diferente, ¿no? Y luego tenía una... lo que parecía una pesadilla para editar. Mm. Pero se convertía en una cosa increíble de opciones y... Claro, y- claro. Y ángulos y... Suena medio autista. ¿No? Un poco era. O sea, cuando yo lo vi dije, órale, qué cosa Está tan loca, editando ¿no? en tiempo real. Exactamente. ¿No? Pero luego la repetía como si no le había gustado la versión y tenía, pero lo tenía ahora del otro lado. Sí. ¿No? Y entonces, y bueno, pues cuando estás haciendo ejercicios universitarios que además te van a calificar el eje y... Ese ¿no? es- Todas esas todavía cosas. Yo más decía, feo, híjole, sí. ¿cómo chingón le va a hacer? Sí, ¿No? Está loco. Exacto. ¿No? Y terminaba funcionando. Y terminaba, pues sí, horas y horas de edición y quedaban cosas interesantes, pues. Claro. ¿No? Pero, o sea, tiene su encanto hacer las cosas así. Lo que pasa es que justo el proceso que tenemos de cómo se hace el cine necesita una planeación Sí. tan grande porque es tan caro, ¿no? Ujú. Que no te puedes arriesgar a que no funcione, ¿no? O sea, en nuestro caso que la idea de un reshoot era Impensable. impensable, ¿no? Sí. Si no estaba, pero bueno, o sea, sí te pudiste mover y esa fue la ventaja de tener la cámara. Bueno, y también que resolvimos la película en su completitud enteramente antes, ¿no? O sea, como teníamos la locación y Sí. fuimos con No pudimos entrar en la standings, ocasión, hacer- hicimos plano por plano qué íbamos a hacer y eso te da la libertad también de que ya sabes qué necesitas para Sí. que esté completo. Exacto. Y ahí te puedes mover, ¿no? Eso me gusta mucho, como de que entre más limitado estás, más libre eres. O sea, como si solo tienes 3 cosas, te puedes mover infinitamente en esas 3 cosas. Pues si tienes todo, Pues claro, te pero pierdes es- en las opciones. Es justo al final lo que resultó que era un poco el ejercicio de Lars von Trier del dogma, ¿no? O sea que más que querer hacer una cosa es como un mensaje de necesitas ponerle reglas a tu película en términos de o sea, desde cómo se mueve la cámara y cómo la vas a iluminar, porque no puedes pensar en que porque las opciones son infinitas, Exacto. ¿no? O sea, desde dónde va la cámara hasta cómo lo vas a iluminar, hasta qué haces con el sonido, hasta, ¿no? ¿Qué haces ahora con efectos especiales? Y entonces, Sí. pues sí tenemos por ahí creo que unas cosas locas que, ¿no? Le meten todo a la licuadora. Y un poco que, o sea, creo que el objetivo era de vamos a encuadrar y bajo estas reglas haces tú una película, ¿no? Y a ver qué te sale cuando estás, ¿no? Y bueno, pues en general, digo, en algún momento les perdí el rastro a las Dogma, pero las que vi en general todas tenían una cosa padre y eso era como, eran buenos guiones y estaban bien resueltos. Se estaban concentrando ¿no? en eso. En la eso. Y luego, historia. cuando hizo la otra película esta con su maestro que estaba en depresión, la de las 5 obstrucciones, Ujú. ¿no? Digo, a mí esa cosa me encanta porque además, pues, claro, se la está poniendo a una persona súper talentosa. Entonces, cuando le pones la cantidad de reglas absurdas para filmar su película, digo, yo me acuerdo cuando dice ninguna toma puede durar más de 18 cuadros. Guau. ¿No? O sea, no era ni un segundo. ¿No? Entonces, cuando lo ves y estás en esto y sabes Sí.
18 cuadros no es ni un segundo. O sea, qué cosa tan espantosa va a salir. Y entonces el güey lo que resuelve es, ok, mi interpretación de esa regla es que lo que tengo que hacer más bien es, yo hago mis tomas completas, pero tengo que cortar cada 18 cuadros, ¿no? Y entonces le pone al ritmo la edición, y entonces está llena de brincos, ¿no? A otra cosa, y le queda una cosa padre, pues, o sea, como a nivel experimental. Claro. ¿No? Sí. Pero justo esas reglas y limitaciones, que es el problema cuando desaparecen con el presupuesto gigante. Puta, sí. ¿No? Y se vuelve mucho más aburrido porque es muy predecible. Exacto. ¿No? Pero cuando la circunstancia te obliga, digo, desde un asunto de tiempo y dinero hasta un asunto de espacio, ¿no? O sea, hay películas que tenían presupuesto suficiente, pero el espacio, o sea, no sé, el arca rusa, ¿no? Sí. O sea, que el asunto era que el único día que ese museo cierra por completo para que ellos se puedan sentar es Navidad. Claro. ¿No? Es el único día. Y entonces tenían, a partir de que cerraba el 24 de diciembre a las 3 de la tarde, hasta que volvía a abrir el 26. Ese era su espacio para iluminar y... ¿no? Pero además en un momento, en un invierno en Rusia, que tienen, creo que 6 horas de día. O sea, de luz efectiva de día, ¿no? Entonces la cámara tenía que salir y que fuera... O sea, tenía que empezar fuera de día y tenía que dar la vuelta y seguir. Entonces, tenían un espacio de 4 horas muy específico para hacer su toma de hora y media, ¿no? Y bueno, tenían recursos y... O sea, pues es una película con... Inmensa. Cientos de extras y bueno, pues están, o sea, con suficientes luces para iluminar el museo entero al mismo tiempo. ¿Cómo ensayas esa madre? ¿No? O sea, pero entonces, o sea, la lógica cuando leí el artículo que decía, pues, claro, si había un error en los primeros 20 minutos, cortábamos y empezábamos otra vez. Después de eso es parte de la película. Sí, claro. ¿No? Como es una toma de hora y media que no tenemos... O sea, tenemos chance de hacerlo cuando mucho 2 veces. ¿No? Pero esa sola limitación a una película que claramente tenía recursos ilimitados en muchos sentidos, ¿no? La hace que agarre un... ¿no? O sea, los actores estaban bajo una presión particular donde... Ok, tú estás al final de la película. Entonces tú ya no tienes chance de error. ¿No? Claro, o sea, claro. a ti te van a matar. Sí. Pase lo que pase. Sí hay que gritar corte cuando le quedan 10 minutos a la película. Sí, no. ¿No? Que me imagino que además, bueno, pues es esta... ¿Cómo se llama? La alemana Victoria, que también la hicieron en un plano. Sí. Que además acaba de día, entonces... O sea, juega con el tiempo, porque se supone que no es en tiempo real. Sí. Es una sola toma, pero empieza mucho más temprano en la noche de lo que se supone. Es imposible que lleguen a que acabe de día. Pero igual, tienen esa limitación de son en estas horas, y si no la sacamos hoy, pues hay que esperar hasta mañana. Claro. Y volverlo a hacer todo otra vez. Y eso creo, ¿no? Con los recursos que puedas tener, también te ayuda como a establecer un estilo y que la película tenga ese tipo de, ¿no? Claro. De personalidad, pues. Sí, pues justo es un poco basándome en todo eso hice diciembre, ¿no? Y claro. Es como esta cosa de, pues, ¿cómo lo resuelves con lo que tienes? ¿Y qué puedes como escoger para que haya una mejor opción de entrada? Que es como, ¿por qué te sirve hacer una sola toma? Pues porque el actor tiene todo el peso de esa escena. Su responsabilidad es muy clara. Y si a un actor le dice solo lo vas a poder hacer una vez, pues se la juega. Claro. Y además sí experimenta. Porque tiene como esta cosa de... Bueno, pero me están filmando como documental, entonces puedo hacer cosas y luego puedo regresar y puedo hacerlo otra vez, pero de otra manera. O sea, como que al mismo tiempo de que es presión, también hay como libertad, ¿no? Claro, no, pues genera una energía diferente en la manera en la que estás trabajando. Claro, todo el mundo está poniendo mucha atención. Exactamente. Sí, pues es alguna vez asistí a una película de... A los personajes les salió un huevo de la cabeza. No voy a entrar en detalles específicos de toda la película y cómo llegamos a eso. No, pero tenía todo el tiempo y se le empieza a hinchar y de repente explota y le sale literalmente un huevo de la cabeza. ¿Un huevo de gallina o un testículo? O sea, como... No, un huevo de gallina. Okay. No era de gallina sí, específicamente, claro. pero bueno, ese tipo de huevo. Exacto. Sí.
Y entonces, pues, estaba la persona que hizo los prostéticos, que era espectacular. Entonces, o sea, sí nos dijo, pues mira, yo puedo volver a cerrar esto y pegarlo las veces que quieras y lo hacemos. Pero espectacular va a funcionar una vez. O sea, ahorita está completamente sellada. Sí. La ¿no? primera vez. Todo el asunto va a salir mejor. De ahí lo podemos repetir y hacer varias veces. Pero no va a sellar igual. Y entonces, o sea, las otras tomas pueden tener otras cosas, ¿no? Pero lo que me describiste que querías va a funcionar la primera vez, ¿no? Y entonces ese asunto de, ok, atención de todo mundo, porque... Sí. Y al final sí lo hicimos 3, 4 veces y luego pues, jugamos con la cantidad de viscosidad que salía de la cabeza y... Es lo más divertido. ¿no? Mundo, Y o sea, pues ahora ponle más sangre, ¿no? Como... O sea, cada una ya era diferente, ya no había una sensación de... O sea, voy a escoger sobre diferentes opciones, no la mejor de una. Claro. ¿No? Porque no, como lo que estaba pensando en su cabeza solamente se podía hacer una vez, pues el director dijo, pues vamos a jugar con todas las otras, ¿no? Claro. Ya tengo eso. Exactamente, ¿no? Sí. Y ya no vale la pena intentar repetirlo. Entonces, más bien, pues a la hora de ver la película, dependiendo de cómo se sienta, pues o va a ser más sangrienta o más asquerosa o menos, ¿no? Sí. Entonces creo que te da ese tipo de... Sí, es algo que tenía lo de usar película, ¿no? O sea, que cada que escuchabas ese sonido de que está corriendo el negativo, todo el mundo estaba como... Esto es dinero literalmente siendo tirado, güey. Sí. No, pues había una... O sea, sí había como una sensación sagrada, ¿no? Uh-huh. O sea, como estamos haciendo algo que no se va a poder repetir, porque va a quedar capturado esa única vez. Y aunque hagamos otra toma, medio el espacio físico que ocupa la película es otra cosa. Además está esta cosa como mágica de... Y todavía no sabemos si existe. Exacto. Porque pues, tenemos que mandarle a un lugar a que no la caguen, ¿no? No, pues hay que revelarlo y que... O sea, lo que el fotógrafo se imaginó, porque además era sí, no tenías manera. Todos estábamos confiando en sus habilidades. En las habilidades del fotógrafo, ¿no? O sea, como que... Sí, como magia. O sea, yo te voy a ver, ¿no? Pues hay esa historia de Glubetsky, ¿no? De la primera vez que empezó o sea, que él fotografió una cosa que tenía que ver con una cosa que estaba iluminada por el fuego, se suponía. Ah, lo de los filtros amarillos. Lo de los filtros amarillos. Entonces, que le pusieron uno, como le dijeron en la escuela, y se veía bien, pero pues tu ojo se acostumbra y la ve, y entonces no, pues no está suficientemente amarillo. Échale más. Y no había manera de verlo en ningún otro lado. Entonces, para la última toma, ya era una cosa espantosa. Y era naranja. Naranja todo, porque tenía una cantidad de filtros, porque mi ojo seguía diciendo, ¿no? Sí. Como había que confiar en que el fotógrafo sabía todo eso, ¿no? Toda la corrección de temperaturas de color. Yo me acuerdo de forrar de naranja las ventanas de los... Ajá. Con los CTOs. Con los CTOs de los departamentos para que la luz que entraba de afuera machara con el tungsteno, ¿no? Uh-huh. Y no chocara, ¿no? Entonces había ahí una cosa ahorita como, pues al final vas a jugar con la temperatura de una manera tan diferente. Puedes ventanear y cambiar cosas, puedes hacer un chingo de... Tienes muchísimo control, hasta sobre el contraste, güey, ¿no? Es algo muy loco. Sí. Es muy interesante eso de que nadie sabía cómo se iba a ver, ¿no? Claro, o sea si tú veías el set era como, ¿qué? Y luego ya lo ves y dices, no mames. No, pues era, o sea, según yo, justo regresando un poquito a la publicidad, eso fue una cosa como muy loca con los clientes, ¿no? Porque pasaron de que, pues lo que veían ellos en el Video Assist, decían, es que se ve oscura. Sí, pero no, es que no estás viendo, o sea, no se va a ver así. Necesito que veas el cuadro y la actuación, la luz. Olvida. Esto no tiene nada que ver con lo que va a salir en la luz, ¿no? Dar esa explicación un millón de veces, ¿no? A que estaban viendo exactamente. Sí, ahora le mueves al monitor y le pones un LUT. Exactamente. Se parece. No, exactamente. Ya por lo menos es como va por ahí. No, pero además, si te decían, es que veo esa luz muy brillante. Ajá. Estaba brillante. Igual es una decisión del fotógrafo y del director y estaba correcta. Pero sí estaba brillante. Sí, exacto. No era la discusión de es que esto que estás viendo no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que va a salir en el revelado. Sí, ¿no? ¿No? Es otra cosa por completo. Y ahora...
curiosamente, tienes mucho más control. O sea, puede cambiar muchísimo. Sí. Güey, ¿no? Digo, si ves estas escenas de 1917 que son de día, o sea, las filmaron de día. Claro. Y luego es noche con fuego y es como... Ok. No mames. Eso que antes era imposible, güey, ¿no? Claro. Y ahora todo es posible. ¿Y qué qué sigue? Ah, ¿Qué sigue? Pues intentar hacer la que sigue. Sí, por ahí he escuchado como 20,000 veces. La gente tiene la crueldad de decírtelo. La gente del cine por todos Sí. lados, como tú crees que es muy difícil hacer tu primera película, pero la difícil en realidad es la segunda. Es la que te makes or breaks. ¿No? Sí. Entonces, bueno, algo que me funcionó para esta fue que se lo había escuchado decir a un director mexicano que se llama Iván Ávila, como aplaudiéndole al sistema que le funcionó a los argentinos en su momento, que fue tenemos que empezar a escribir pensando en el presupuesto, ¿no? Como que... Paso 1. Claro. O sea, si escribes una película de 40 millones de pesos, no la vas a... O sea, es muy poco probable que la hagas, ¿no? Es una cantidad gigante de dinero, ¿no? O sea, menos que estés en una circunstancia diferente, ¿no? Como hablando de primeras películas. Claro, claro. ¿No? Además la puedes escribir y tratar de levantarla durante todos los años que quieras, pero puedes hacer otra cosa. Exactamente, ¿no? Pues que me pasó un par de veces con guiones que escribí que yo decía, no, tú escribe. Que esa es la más que te dicen en los talleres de guión. Ajá. No, tú escribe. Ya. Pero pues la verdad que tampoco tiene mucho sentido cuando... Porque claro, yo insisto, se escribe y se abre la tierra. Y pues, son bien pocas palabras y yo me lo imagino bien, pero ¿cómo lo vas a resolver y cuánto va a costar? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo se va a ver? Además, porque es difícil hacerlo bien, uh-huh, ¿no? Tanto si lo haces práctico como si lo haces en post, ¿no? Entonces, entonces estoy como regresando a ese asunto de... O sea, Racha Rota siempre fue una locación. El reto al principio eran 3 personajes nada más. Se convirtieron en 6, pero bueno, 6 tampoco estaba. Y 3 de ellos no están todos los días, ¿no? uh-huh. Entonces era manejable como el número de gente que iba a haber en el set, ¿no? Pues tuvimos un crew mucho más grande de lo que yo esperaba. Sí. ¿No? La verdad que sí. O sea, la verdad que fue ahí creo que Tania organizó muy bien todo. Uh-huh. En ese sentido, porque hubo, pues digo, tú tenías 2 asistentes de cámara y 6 trainee y, ¿no? Uh-huh. 6 staffs, o sea, eso estaba como... No, estuvo bastante bien. O sea, fue mucho más cómodo de lo que esperaba. Exacto. ¿No? Pero bueno, aún así éramos un crew pequeño. Uh-huh. Y entonces como estoy pensando en los mismos términos, ¿no? O sea, las cosas que estoy pensando en escribir, o que ya empecé, o ¿no? Es como, a ver, sin que sea una repetición de, ok, voy a grabar todo en una locación, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas se pueden organizar para que uh-huh. se economice el tiempo de producción y lo que cuesta, ¿no? De tal manera que pues la tengamos por lo menos... Digo, esta la tuvimos muy bien terminando una función y luego nos llevó un rato grande acabarla. Digo, sucedieron montones de cosas en medio. Hubo una pandemia. Exactamente. Sí. Exactamente, ¿no? Te mudaste de ciudad pandemia, 2 veces. Entonces, bueno. O 3. Ajá. No, bueno, y el editor principal, Lalo, estaba en México, yo estaba en Washington. Y digo, encontramos una dinámica bonita porque hoy en día se puede. Porque entonces yo guardaba mi última versión y se la mandaba y él hacía cambios a ese, y ¿no? Sí. Y así lo trabajamos como muy, muy a gusto. Pero, pues es más tardado, ¿no? Sí. Entonces, un poco pensando en ese proceso, creo que el esquema de producción y a gente que está haciendo cine como fuera del sistema, ¿no? Tanto del comercial, uh-huh. ¿no? Privado como el de financiamiento público y de cooperaciones y, sí. ¿no? Y todo esto es... Pues sí hay que darle una pensada a lo que está escribiendo, qué tan realizable es en términos de dinero. Sí, y de aprovechar lo más posible las circunstancias, ¿no? Exactamente, porque además como la escuela en la que nos educan un poquito
todo el imaginario de lo que es hacer una película, que es que todos deberíamos ser Kubrick, ¿no? Ser unos monstruos en el set y traerse a todo el mundo y que es tu visión y, ¿no? El Fincher. Exacto, ¿no? O sea, digo, igual y se puede llegar a eso, pero lo que no cuentan es que las primeras 2 películas de Kubrick hizo una cantidad de concesiones para poder terminarlas. Claro. ¿No? Y llegar que Fincher casi renuncia al cine después de Aliens, ¿no? De Sí, Alien que 3, tuvieron circunstancias que les permitieron. Exactamente, ¿no? ¿no? Fincher O sea, como conoció a Brad ese- Pitt y es como, ya. Exacto, o sea, y ahí Ajá. y llegas a otro lugar. Entonces, más bien como hay un nivel donde sí, porque pues la chamba del director es que todo el mundo vaya a hacer la misma película, ¿no? Porque todo el mundo lee cosas diferentes y entiende cosas diferentes. Claro. Y que todo el mundo haga la misma película. Y sí tienes que estar muy enfocado en eso y muy, ¿no? Y saber cuando algo no está funcionando, cuando no es lo que la película necesita. Pero tienes que ser flexible en esta idea de tu visión. Porque el mundo va a cambiar y va a llover y va a temblar, ¿no? Y van a caer pandemias y va a haber un montón de cosas que están fuera de tu control y que mientras más listo estés para lidiar, ¿no? Sí. Con todas las adversidades que tiene que hacer una película. Y eso incluye desde tener claro lo que quieres hacer, no en términos de es esta toma así específica y la voy a cortar a esta otra, sino en qué, o sea, qué tono quieres de tu película, qué ritmo quieres de tu película. Sí, ¿qué estoy contando? Exactamente, ¿no? ¿Qué estás contando? Exacto. ¿Qué es lo más esencial de esta Exacto, escena, güey? exacto. Que puede no ser en ese lugar que pensé, puede no ser con esa luz, puede incluso cambiar los diálogos, pero ¿de qué estamos hablando? Exactamente, ¿no? Pero de ahí en fuera va a requerir una cantidad de flexibilidad, ¿no? Sí. Porque las anécdotas de los directores peleándose con actores suenan muy divertidas y, Sí. ¿no? Sí, son divertidas cuando ya no estás ahí, güey. Exactamente, pero pero en realidad Kubrick no necesitaba 119 tomas de Jack Nicholson, ¿no? Sí, ¿no? O sea, esa fue la manera que encontró de resolverlo y entonces suena como a que Como que... sí. la única manera de hacerlo es demostrar que el poder que tienes Sí. y eso le funcionaba a él, pues. Y a ver, o sea, no siempre, ¿no? Claro. Porque es muy espectacular. Entonces, como, es que Kubrick hacía eso. Es como, no todo el tiempo, no con todos los actores. Eso decía, como cuando es una toma buena, pues puedo moverme. No es que haga 119 porque me gusta. Exactamente. Sino porque No, pues, está ahí, güey. O sea, hizo además, la historia es que hizo un par de veces 119 para romper a Jack Nicholson, que no hacía ninguna toma igual. Exacto. Que él quería una cosa así hasta que lo cansaba. Sí. ¿No? Pero eso le funcionó a él. Y en una circunstancia de producción donde lo podía hacer, donde podía, ok, hoy en día, o el día de hoy, solamente vamos a hacer un plano 119 veces. Y le funcionaba porque Jack Nicholson estaba haciendo esa película. Como le funcionó con Tom Cruise. Exactamente. Porque Tom Cruise estaba haciendo Exactamente, porque entonces y el dinero seguía llegando para seguir filmando, como, ¿no? Jack Nicholson. Ajá. Entonces como, o sea, piensa, ve la circunstancia en la que estás y el dinero que tienes, ¿no? Porque también está González Iñárritu hablando de The Revenant, que se les acabó el dinero y entonces ahora conseguimos más para irnos. Está poca madre que lo pueda hacer, ¿no? Claro. O sea, no es una crítica, pero tú estate consciente de tu posibilidad que vas a tener, ¿no? O sea, lo que te costó conseguir tus 8 millones de pesos, 100,000 pesos, a lo que te esté costando, ¿cuánto te va a costar juntarlo otra vez para seguir filmando? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué tan creativo tienes que ser para solucionar y no tomar como las reglas de lo que hicieron otros como si fuera una Biblia, esta es la manera, o sea, lo que tengo que hacer es lo que hizo Kubrick o lo que hizo Iñárritu o Claro. lo que hizo Soderbergh, que es mucho más flexible, pues, o sea, tienes que encontrar lo que le funciona a tu proyecto. Y en ese sentido estoy escribiendo algo que creo que, ¿no? Que se puede hacer también un poquito de manera guerrilla, Sí. con bajo presupuesto, pero de nuevo que no se vea, ¿no? Está la diferencia entre bajo presupuesto y barato, ¿no? O sea, como si quieres ponerte en semántica Sí. muy... Claro, muy ¿no? O sea, exquisito. poner una diferencia, ¿no? Pero entonces, pues, lo que sigue, pues es hacer otra.
y después intentar hacer otra. O sea, y así. ¿no? Y así sucesivamente. Esa es la idea ahorita. Muy ¿no? bien. Sí, porque es como... También te pierdes... O sea, si estás muy atado a algo, te pierdes de la oportunidad de descubrir cosas, ¿no? Como bien decías hace rato. Pero el cine tiene mucho de eso. Pues tiene mucho de cosas inesperadas que tienes que solucionar de alguna manera. Y a veces ahí en esa manera es mejor que lo que habías pensado, ¿no? Claro. Porque te encuentras como con una energía diferente. Claro, no. Y es de nuevo yo regreso siempre a esta película del iraní. La de This Is Not a Film. Que es la que hizo en su casa y la sacaron... Cuando estaba secreto. arrestado. En arresto domiciliario y la sacó en secreto en un USB. Que la filmó con unas cámaras de video, ¿no? O sea, yo lo cuento mucho porque él lo que quiere hacer en un principio es contarnos la película por la cual lo metieron en arresto domiciliario, ¿no? O sea, nos iba a contar el guión y entonces él empieza un poco explicando y dibuja el set que iba a tener y dónde iba a poner la cámara, ¿no? Y lo ves fallar en su intento y decir renunciar al intento de contar la película. Y entonces te empieza a contar por qué. Me dijo, porque no hay manera de que esto se parezca a lo que es una película, ¿no? O sea, como... Y nos pone pedazos películas y nos cuenta anécdotas de cosas que pasaron en el set que él no tenía control, que no sabía que podían pasar, ¿no? Curiosamente, el tener el absoluto control fue la muerte del cine. Exacto, ¿no? Y entonces el gesto que hace la actriz cuando el camión se enfrena sin querer, que no estaba, y entonces la cámara se hace así, y él, ¿no? Y ella se agarra. Y claro, es un error. Porque además no estábamos listos y la cámara se hace. O sea, Sí. Pero funciona espectacular e hizo la película mejor. Punto. Claro. ¿No? O sea, incluso cuando la filmamos, luego la repetimos sin el gesto y sin... Pero en la edición, la verdad que no podía yo ya vivir sin ese momento porque... Sí, es oro puro, güey. ¿no? Es real. Exactamente, ¿no? O reacciones que tenían los actores que no estaban en el guión. Claro. ¿No? Que ni siquiera te consultan, sino a ellos les parece la forma natural. Me dijo, y a veces no estás de acuerdo, pero a veces es una maravilla porque es una cosa súper natural que tú no habías pensado. O sea, esa flexibilidad a la que te obliga la realidad, ¿no? Porque a menos que tengas una visión demasiado perfecta de todo lo que vas a hacer y conozcas Como Fincher. todos los gestos de los que tu actor es capaz y, Sí. ¿no? No, quiero el 200. Exactamente. Exacto. Sí, no. ¿No? Pues creo que hay que saber saborear además toda esa cosa impredecible de estar viendo una película que depende de... La vida. No, y de tantas personas, porque por más específico que quieras ser con todo mundo sobre lo que quieres, ¿no? Sí, es imposible. Es imposible controlarlo. Que el control sea absoluto, Sí. ¿no? Y el día que filmas se van a caer los botones y se van a... ¿no? Sí, y alguien está de malas y eso modifica. Exactamente. Entonces, como... O sea, teniendo claro qué quieres contar, qué historia estás contando... Y nunca abandonar eso, porque si no también, ¿no? Si dejas que todo suceda en el aire, pues... ¿no? También salen unas películas muy disparejas. Claro. Pero... justo vi Babylon ahora hace poco, ¿no? No sé si la viste. Todavía no. ¿Qué tal? Larga, muy larga. Creo que podría tener una hora menos. Pero más allá de... a mí lo que me parece curioso, ya cuando la veas, a donde llega al final, o sea, como lo que quiere decir al final de la película, que lo dice muy claro, ¿no? No está en el desarrollo de la película. Ah, ok. ¿Sí me explico? O sea, Sí. como Construyó un camino para un lado y llegó a otro. o sea, como que él quería contar una historia de la locura que es hacer cine, ¿no? De que alguien escribe y un elefante entra por la puerta. Y entonces alguien tiene que mover un elefante a un set, ¿no? Y ya toda esa historia es una locura. Creo yo que se le va la mano clavándose en los excesos que genera eso. Y se le va un poquito lo que al final nos quiere decir, que es además de esto es hacer magia en todos los sentidos en realidad. Es ¿no? como lo que hizo Scorsese en Hugo. Ándale un poco, exacto, ¿no? O sea, como se trata literal, ¿no? Pero bueno, o sea, Scorsese además hace una película para adolescentes, para niños, sí. ¿no? Y entonces todo es más romántico.
Pero es como que todas las películas que hablan de cómo hacer cine en esa época, pues esa es un poco la idea, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Sobre todo en una época en la que todo lo que hacías, o sea, tenía que suceder, Sí. tenías que tener un truco, tenías que tener un prostético, ¿no? Porque no había Cambio de efectos de manivela. computadora y no había nada de estas cosas. Entonces, ¿no? La sangre tenía que salir de algún lugar, Y todo era nuevo, ¿no? O sea, exacto. Todo era como, ¿cómo hicieron eso? Exacto, ¿no? Entonces, como siento que se le va la mano un poquito hacia... Tiene momentos increíbles. La foto está espectacular, el arte está espectacular. ¿Qué tal Diego Calva? Está bien, lo que pasa es que el personaje es menos interesante de lo que yo hubiera esperado, Ya. ¿no? Yo creo, pero... Yo tengo ahí una teoría de que en Hollywood no saben escribir mexicanos. No, probablemente... Como que no entienden nuestra cultura realmente. Probablemente no, ¿no? O sea, como fuera de eso de trabajador. Ajá, es como lo ven así. Exacto. He's the help, ¿no? Es como... Sí, entonces bueno, pues creo que y bueno, pues está el problema de además tener a Brad Pitt que pues entonces, sí, que jala toda la atención de exactamente, todo. Y que necesita tener un cierto tiempo en pantalla y tiene que ser claramente el protagonista. La produce él también, ¿no? Sí. Y luego tiene unas cosas muy raras con Tobey Maguire. Eso te iba a decir, eso es lo que más me entusiasma. está increíblemente raro todo ese momento. Y él está muy bien. Sí. Le va a estar raro hasta dentro de la película un poco. Ya. Todo el asunto. Uh-huh. Pero bueno, o sea, un poco lo que siento que le falla a la película, más allá de si estaba larga o no, es que se deslumbra con un montón de las cosas que podían pasar. Y cuando nos quiere dar en la madre con el final, dices, está padre la idea, pero como que todo lo que vi antes no venía para acá, ¿no? O sea, que es a lo que me refiero un poco con... Sí. Tienes que tener claro a dónde va tu película. Claro. ¿No? O sea, de dónde vas a partir y a dónde quieres llegar y qué quieres, qué sensación quieres transmitir al final. Sí. ¿No? O sea, que a mí me pasa... Yo escribí una película que tiene... mucho más comedia de lo que yo hubiera pensado, ¿no? En un principio. Sí. Pero que al final te, ¿no? Te jala y te lleva a otro lugar, ¿no? Sí. Que fue algo que además pues batallamos, o sea, mucho, tanto el día que filmamos la última toma, ¿no? Como pues tú estuviste todo lo que le hicimos al final al sonido de la última toma. Sí. Pasé por, ¿no? En el 1000 cosas diferentes hasta que pues no el músico me entregó su pieza final, ¿no? Para esa parte, y entonces dije, aquí estaba el problema, ¿no? O sea, necesitamos esto, por eso no me funcionaba la secuencia, porque bueno, pues es el momento donde ya no quiero que sea chistoso, ¿no? Claro. Porque ya una energía diferente. Entonces un poco, sí, ten claro a dónde vas, pero lo que puede sucederte en medio siendo flexible puede ser espectacular. Y sí. Yo le diría al mundo que estuviera abierto a que sepas que el actor puede traer algo, o sea, tu visión bajo el mito de Kubrick, que además es medio mito, ¿no? Porque también hay 20 historias de actores diciendo, pues no, pues un poco se me olvidó el diálogo, digo, el famoso de Full Metal Jacket, ¿no? Que empezó a insultar gente mucho más y entonces le dijo a Kubrick, perdón, se me olvidó bien el diálogo, y dijo, no, pues eso estuvo mucho más espectacular de lo que podríamos haber escrito, ¿no? Exacto. Y solo hizo esa. Y con Vincent D'Onofrio hacía 2 tomas. Y con exacto. Matthew Modine hacía 40. Exacto. Entonces o sea, había esa flexibilidad, sí, ¿no? O sea, claro, si algo no está funcionando hay que arreglarlo, ¿no? Estoy diciendo como lo que queremos es que esté bueno, no que sea como yo digo. Exacto, ¿no? Uh-huh. O sea, como encontrar el momento de la secuencia y trabajarlo con la gente, o sea, pues con tu fotógrafo, con tus actores, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un poco que hacer y el mito del controlador absoluto, con excepción probablemente de Fincher, ¿no? Hay muchos, sí. Claro, no, bueno, hay montones de casos, ¿no? Pero incluso te vas a encontrar el actor que te dijo, no, pues es que yo pues me tropecé y le gustó, y entonces me empecé a tropezar toda la película y ahí cambió algo, pues, me refiero a... Sí.
Es tener la visión de decir, pues aquí pueden suceder cosas que a mí no se me ocurrían, ¿no? Claro, tienes que estar Y abierto. puede llegar a un lugar bien diferente al que yo creía, Exacto. ¿no? Ese, como consejo, a mí me sirvió. Y pasé de imaginarme montones de películas y quejarme de que no las podía hacer a por lo menos hacer la primera. ¿No? Claro, O sea, pasé de ver todas las cosas que salían, las que me gustaban y las que no, y las que me daban envidia y las Sí. que me daban pena. De y ser todo. quejumbroso profesional. Y decir, ay, a mí nadie me deja hacer la mía. Sí. ¿No? Pues ya la hice y ya está allá afuera y pues habrá gente que no le gustará y hay gente que piensa que es una mamada y habrá gente que se divierta mucho y lo que sea. Sí. Pues está hecha y está acabada y Sí, es una gran sensación. exactamente, ¿no? O sea, sí, justo hace poquito hablaba con el hijo de una amiga de mi esposa, ¿no? Que está pensando en irse a estudiar cine y entonces le dije, es espantoso la mayor parte del tiempo. O sea, el rechazo. Sí. Dije, ahora, después de varios años de quejarme y estar de malas, saqué la película, dije, ha tenido 4 proyecciones, o sea, tampoco es que la haya visto todo el mundo, pero esas 4 proyecciones han sido, ¿no? O sea, el sentimiento de, híjole, valió la pena acabarla y verla en pantalla grande y que, Sí. pues, al que le gustó se te acerque Y te diga. y el que no le gustó que se vaya, o sea, ¿no? Toda la experiencia lo vale. Cuando estábamos en Feratu entendí un poco lo que decía Takashi Miike de que entre más gente se saliera del cine mejor se sentía. Ajá. Y no porque se saliera nadie del Ajá. cine, sino como pensando como quiere decir que el impacto existe, Claro. ¿no? O sea, no hay nada peor que como que no pase nada. Entonces digo, eso es una reacción muy extrema. Pero sí. pues lo mismo que escuchar a todo el mundo reírse en algo que no pensabas que era tan cagado, ¿no? Exacto. Que es como que se siente muy bien. Estás ocasionándole a la gente algo adentro. No, yo insisto, además estás conectando con gente, o sea, algo que estaba en tu cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. De una manera, no que empieza poco clara además, pero empiezas a escribir o en mi caso, sin tener tan claro lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Uh-huh. En esa ideíta que de nuevo venía de ver a unos güeyes morirse de aburrimiento en un autolavado todos los días. Uh-huh. A esta persona que me pasó en Nueva York, que o sea, tenemos poco que ver en términos de pasado, se dedica a otra cosa, habla otro idioma, ¿no? Y pudimos hablar de la película y algo que hizo un clic, ¿no? Y conecté con una persona que además conectó con las demás que estaban viendo la película y que también les pareció cagado o también les pareció brutal o también les pareció asqueroso, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo más chingón. Eso es a mí lo que me ha como decir, órale, ¿no? Y que me dicen, güey, es que me recuerda, me hizo pensar en la comunidad. la comunidad. Y entonces digo, pues, o sea, yo estaba pensando, no es ese mi mensaje, porque no tengo un mensaje específico en la película, pero, o sea, no tengo un discurso, o sea, a lo que me refiero. Pero sí estaba yo pensando en eso cuando la escribí. O sea, sí eran cosas en las que estaba yo pensando. Claro. Como eso y que la banda lo cache y... Sí, les guste o les llame la atención o te hagan comentarios sobre por qué estuvo chido. Hasta cuando no les gusta, ¿sabes? Eso es como, no, está bien. No, claro, yo es lo que le decía justo... El año pasado estuve grabando unas clases de cine documental con celular, ¿no? Como para gente que nunca había hecho nada de cine. Que digo, yo estaba grabando las clases, ¿no? Yo no las daba, pero uno es increíble ver cuando la gente cacha el lenguaje visual. Sí, ese ¿no? momento que hace así clic. como si, órale, claro, y entonces empiezan a usarlo para su... Es una cosa increíble. Pero luego al final cuando el maestro pues hice como buena química con él y pues, cuando entregaron los documentales me dijo, pues échales un ojo tú también, ¿no? Y entonces no les dije les dije, enséñenlo todo lo que puedan, pero intenten brincar el me gusta, no me gusta. Eso no te sirve de nada. Sí, ¿no? ¿No? Ya no. Ya no eres civil. No, pero lo que quieres es mejorarla. Claro. ¿No? Entonces que alguien te diga no me gusta, pues es bien subjetivo. Ahora, ¿qué es lo que no te gusta?
¿no? Porque igual y no le gusta que no se oye bien, Ajá. ¿no? O que no se le entiende. gusta que no se entiende, ¿no? O documentales sobre punks en el Chopo y me cagan los punks y ya. Ahí no hay nada que puedas hacer, no tiene nada que ver con tu... Sí. No voy a hacer otra película. Exactamente, ¿no? Claro. Por eso, pero igual y siento que está largo. Y entonces, pues igual y puedes considerar, si muchas respuestas es está largo, entonces hay que considerar hacerlo más corto, Claro. ¿no? O sea, intenta obtener la información de que, o sea, más allá de no me gustan, me gusta o no me gusta, ¿qué podría, o sea, qué te sirve a ti para hacer, para mejorarlo? Claro. Igual y nada, o sea, hay veces que, ¿no? O sea, pues, Igual no cuando tienes enseñas- que hacer caso. Cuando enseñas, dije, pero lo mismo cuando estás en un guión. Ajá. O sea, yo caí muchas veces en el me gusta, no me gusta, y muchos no me gusta, me deprimían. Y luego aprendí que pues, la gente que no puede decirte más que me gusta, no me gusta, no es que tu opinión no sea válida, pero yo quiero hacer esta película. Y el no me gusta o el me gusta no me sirve de nada. Porque no lo doy a leer como para votar si la voy a hacer o no. ¿No? La intención es hacerlo. Claro. Y no puedes arreglar un lo que me gusta es y cada vez tengo muy específico a quién le quiero mandar mi guión porque voy a obtener algo una útil. respuesta donde sabes que esto no se entiende, esto no hace lógica, Esto pasa demasiado rápido. esto pasa, te tardas mucho en llegar a esto pasa aquí y me quedé pensando en eso y luego no llegó a ningún lado, ¿no? Como esas son el tipo de cosas, por lo menos que estoy buscando, o sea, cuando digo ahorita, en este momento la película está terminada y, Sí, ahorita ya no importa. y aunque me gusta que me expliquen por qué no les gusta, pero ya estábamos a ese nivel, ¿no? Me gustó, no me gustó y ya no hay, o sea, ya Ahora no la sí. voy a cambiar. Ahora ya no hay de otra. Ya no la Sí. voy a cambiar, pero cuando estás en todo el proceso y la enseñas y demás, y la gente me dice, es que no me gustó, ¿no? O sea, está bien. No me interesa cómo sea, pero quiero saber por qué no te gustó. Es que es muy violenta. Entonces no hay nada que pueda yo hacer. La película es violenta y yo quería Esta hacer una película violenta, No es para ti. ¿no? O es muy vulgar, porque también es muy vulgar. ¿No? Sí, pero así son mis personajes. O sea, Sí. Eso es muy cagado que justo lo que te decía cuando la vimos ahora, que cuando la escribiste ese humor era como más normal. Y sí. pasaron estos años y ahora es mucho más edgy, ¿no? O sea, Claro. es como más controversial. sí. Porque han cambiado los discursos y así. Y creo que eso le da como un toque muy, muy chido. Como de... Se nota en cómo se van riendo durante la película. Porque Sí. es como el primer chiste que se hace. Es como... Está toda la... Hay un audiencia shock. como viendo. No, además viéndose unos a los otros a ver si me puedo reír. Exacto. ¿No? Y de repente como que hay una persona que suelta una risita y entonces la gente se empieza como a A soltar. autorizar. Sí. Autorizar reírse en Estamos voz todos alta. aquí. Exacto. O sea, como, ok, sí es chistoso. Es algo muy chido del cine, ¿no? Que estás en un cuarto oscuro todos como en un acuerdo tácito de... pues, estamos aquí viendo esto, ¿no? Claro. Aquí no hay pedo. Es una película. No pasa Exacto. Y la oscuridad y, ¿no? O sea, que al final con todo y al que juzgaste, quién sabe ese güey que estaba riendo. ¿No? O sea, Sí. sí me pasó ahora esta última proyección. Un par de momentos que la gente se rió como de unas cosas que dije, órale, nada. Sí, a mí también. eso Justo. estuvo raro, ¿no? No sé. Sí. Eso estuvo raro. Eso no estaba planeado, pero bueno, ¿no? Afortunadamente es en la Lo oscuridad tomo. y entonces Exacto. no tengo que juzgar a nadie porque estaba riendo de eso, Sí. ¿no? Qué cagado. Qué chido. Entonces, pues esa era un poco la idea. Y entonces, pues hay que ponernos a trabajar porque tenemos que hacer la que sigue, De huevo. ¿no? Muy bien. Pues, ¿dónde pueden ver Rachas ahorita? Bueno, ahorita está en un festival, pero... Pues mira, estamos esperando respuestas de varios festivales. Varios. 4 o 5 de ellos son en la Ciudad de México. Entonces habrá como... Hay un lugar en el que puedan como consultar si hay próximas bueno, pues funciones. estamos en Facebook. Rachas Rotas, todo seguido. Ujú. Y en Instagram igual, Rachas Rotas, @Rachas Rotas. Ujú. Y estamos publicando ahí constantemente cada vez que hay función, ahí se pone, ¿no? Y bueno, pues la idea es que conforme ahorita el festival en el que está, pues va a tener
No sé si más de una proyección. Todavía no nos pasan las fechas bien. Pero bueno, pues la idea es que en cuanto ellos tengan su programa definido, pues nosotros lo promovemos y todo lo que se puede. Y bueno, pues vamos avisando de otras cosas. Pues hay también, pues ahora todos los festivales tienen su sección digital. Ah, claro, la puedes ver en tu casa, ¿no? Entonces, pues digo, en Feratum mucha gente la pudo ver en Cinépolis Click. En Nueva York tuvo su vuelta también digital, ¿no? Creo que no la tiene así de... O sea, la tiene para los cortos y para algunas cosas, pero hasta ahora no hemos firmado el release para que pase en algún streaming. Pero bueno, pues ahí también estamos publicando dónde se puede ver. La gente que nos está siguiendo en las redes también ha sido muy colaboradora en avisarle a su gente, entonces hay mucho no se llama retweet porque no estamos en Twitter, pero sí, el equivalente. Comparten la información. Compartir la información. Entonces, pues sí, los mejores lugares son Rachas Rotas, todo junto en Instagram y Facebook. En Instagram y Facebook, así es. Va. Bueno. ¿No? Pues buen viaje. Gracias y pues hagamos esto pronto también. De huevo.